Bueno, pues en primer lugar, bienvenidos a todos a este curso sobre las secuelas emocionales de la pandemia, dirigido a profesionales que trabajen con y para adolescentes. Este curso está organizado por el Centro de la UNED de Madrid Sur en colaboración con el Ayuntamiento de Valdemoro, que fue el que propuso la temática. Para darla nos hemos puesto en contacto con el psicólogo Pedro Castro, Pedro Castro Alcaide, que es un antiguo alumno graduado en psicología por la UNED, que ha colaborado con nosotros en varios cursos, todos con un gran éxito y con muy buenas críticas. Por eso le agradezco una vez más que esté con nosotros. Aquellas personas que no deseen que se les vea, por favor, apaguen las cámaras. Y también quiero pedir, para garantizar un buen sonido, que se cierren los micrófonos, porque siempre tenemos problemas con gente que deja los micrófonos abiertos. Entonces, por favor, se silencian todos los micrófonos y ya cuando él, que lo hace de manera muy interactiva y nos pide muchas veces que hablemos, bueno, pues en ese momento sí se pueden abrir, pero si no, por favor, ruego que estén todos cerrados y vamos a esperar, que seguro que nos va a decir cosas muy interesantes. Pedro, cuando quieras, tienes la palabra. Muy bien, pues nada, buenas tardes a todas las personas que se han inscrito a este curso. Imagino que, bueno, es un tema de bastante poco interés y poca relevancia, este de los adolescentes en pandemia. Bueno, es ironía, obviamente. Bueno, sí que es un tema que despierta bastante interés en general. Imagino que al ser un curso más orientado a profesionales, pues es porque de una u otra manera nos estamos encontrando diferentes problemáticas, las propias de los adolescentes, más las que se han arrastrado o acentuado a consecuencia directa de la pandemia y del contexto que ha provocado en general, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a hacer un abordaje, desde bastantes puntos de vista, un poquito con la idea de primero enfocar el tema, contextualizarlo y a partir de ahí, pues ver un poquito ya cosas más concretas. Entonces, la idea también, como decía María, es que no sea una ponencia en la que solo hable yo. A mí también me gusta coger aire de vez en cuando. Entonces aprovecho para hacer alguna preguntilla de esas que que no invitan a hablar a nadie bueno, pues sí que normalmente la gente participa, a la gente le gusta hablar, le gusta, y de hecho nos encantaría poder dar entrada a más gente, pero realmente es que el tiempo también es muy ajustadillo y bueno, pues en hora y media pues da tiempo a lo que da tiempo. Entonces hay temas que se puede profundizar más, se puede profundizar después. Os invito a que lo hagáis en todo aquello que tengáis dudas, pero bueno, que os quedéis con los conceptos generales, con las ideas generales, con las herramientas generales y a partir de ahí, pues cada uno en su contexto que lo aplique pues de la mejor manera posible. Bueno, no sé si se ve lo que se proyecta ahora mismo. Un segundín, voy a dar paso a los últimos. Se ve perfectamente, Pedro. Vale, estupendo. Vale, veis ahí como un iceberg, ¿verdad? En pantalla. ¿Sí? ¿Hola? ¿Vemos un iceberg en pantalla? Sí. Sí, Vale, sí se ve. perfecto. Sí, sí, lo vemos perfectamente. Estupendo, estupendo, vale. Muy bien, muchas gracias a todos bueno, pues venga, vamos a dar comienzo sin más, pausa a la ponencia. Bueno, este iceberg expone de una forma muy gráfica pues precisamente lo que ha ocurrido con nuestros adolescentes durante esta pandemia. Estamos viendo la punta, que posiblemente sea un comportamiento más alterado de lo normal. Todos tenemos un poco la percepción de qué le pasa a los adolescentes que están un poco más alterados de lo que por su propia edad tendrían que estar. Y bueno, pues eso realmente es la punta del iceberg, que es lo que asoma por encima de este mar y luego pues por ahí debajo tenemos bastante contenido, bastante material. Bueno, por contextualizar primero, adolescentes. ¿Con qué materia prima estamos trabajando? Que muchas veces yo hablo con profesores, hablo con gente relacionada con todos los ámbitos educativos y muchas veces me dicen, es que no sabemos realmente, o sea, no nos enseñan en la carrera cómo trabajar con el adolescente, cómo funciona realmente un adolescente. Hay falta cierta formación relacionada con el cambio, el desarrollo y cómo afrontan las cosas los adolescentes, ¿no? Entonces, bueno, primero vamos a hacer una primera aproximación muy, muy ligera para ver cuáles son los cambios normales en un adolescente y a partir de ahí ver qué se ha acentuado y cómo podemos abordarlo derivado de la propia pandemia.
Bueno, cambios psicológicos que se producen en el adolescente tipo. El adolescente tipo cuando alcanzan los 11, 12 años de edad y desde ahí hasta los 18, 21 en el caso de algunos autores que sí que alargan un poco más esa edad adolescente. El pico de esta adolescencia, que va desde los 11, 12 hasta los entre 18 y 21, en algunos casos nunca termina la adolescencia, continúa el resto de la vida. Por suerte son los menos casos, pero bueno, lo normal es que esté acotado ahí, entre los 11, 12 hasta entre los 18 y 21. El pico más fuerte es en los 14-15 años, tercero o cuarto de la ESO, ahí es donde se asocia bueno, pues la cresta de la ola, donde tenemos más problemas, donde realmente pues, aparece todo el pico de estos cambios que vamos a ver uno a uno, ¿no? Bueno, gran desarrollo intelectual. Pues obviamente los niños pasan de ser niños cuando son adolescentes hay una gran madurez de toda la parte cerebral más compleja y entonces asociado a eso pues se produce un gran desarrollo intelectual. Eh, el procesamiento complejo aparece el pensamiento ya, pues empiezan a manifestar emociones, sentimientos y reflexión de una persona más parecida a un adulto, aunque todavía pues le falta mucho desarrollo, que a un niño. Bueno, tienen cierta tendencia al aislamiento, les encanta estar en su habitación, les encanta estar en su entorno representa su mundo. Entonces, al final, eso es lo que hace que se produzca esa tendencia al aislamiento, sobre todo en el ámbito familiar, que es donde, bueno, pues se encierran, tienden a encerrarse en una habitación, en su habitación, en un despacho, donde en eso que convierte en su guarida y que, bueno, que de vez en cuando pues hay que llamar a la puerta para ver si están vivos, respiran y todavía en esa montaña de ropa y de trastos que tienen por ahí, pues si todavía están entre todas esas cosas, ¿no? Bueno, necesidad de pertenencia a un grupo de pares. Esto es muy importante. Necesitan sentirse parte de algo más grande, de un grupo. Aparece la identidad social, que es un fenómeno que hasta entonces, pues bueno, tienen sus amigos de niños, pero realmente las figuras representativas son las parentales, los hermanos, o sea, el entorno familiar es lo que representa realmente su sentido de pertenencia a su familia. Y a partir de aquí, a partir de la adolescencia, nace el sentido de pertenencia a un grupo de iguales, a un grupo de adolescentes como ellos, ¿vale? Apertura al otro sexo, enamoramiento. Bueno, aparecen esos primeros sentimientos realmente de amor, esos primeros contactos amorosos, sexuales, y bueno, pues el enamoramiento como sentimiento, que es algo más allá de una emoción de un chispazo, ¿no? No es el típico amor de flechazo, amor a primera vista, que dura pues el rollete de turno. No, aquí ya aparece, sobre todo en la adolescencia más avanzada, aparece el sentimiento de enamoramiento. Bueno, de una manera u otra todos hemos pasado por la adolescencia, entonces casi todos lo hemos pasado. Bueno, despertar de ideas nobles, pues bueno, ya empiezan a tener valores, ya empiezan a tener sus propios principios, sus propios valores, a interiorizar algunos que les hemos transmitido en casa y a desarrollar algunos propios. O sea, eso que decimos, pues está echando personalidad, está desarrollando carácter. Bueno, pues todo eso tiene que ver con esto. Afán de independencia. Les encanta vivir por encima de la edad que tienen. Es una cosa que incluso hasta que alcanzan los 18 años y ya pueden conducir, pueden hacer ya... Esa es la frontera, la ruptura entre hasta dónde tenía que contar contigo y dónde creo que ya no tengo que contar contigo, pero realmente sí tengo que contar contigo, porque como sigo viviendo en la mayoría de los casos en casa de mis padres y en el ámbito familiar, pues tengo que seguir respetando esas normas y tengo que seguir respetando esas normas y esos límites que tengo que tener en casa a pesar de mi afán de independencia. Pero el afán de independencia empieza a aparecer y eso lleva asociado lo que tenemos a continuación. Estoy más o menos por donde el cable de la chica de los cascos. Por ahí aparece la rebeldía ante la autoridad, que tiene mucho que ver con ese afán de independencia. Entonces, como yo quiero ser independiente, quiero reforzar mi sentimiento de ser lo que quiero ser, pues empiezo a rebelarme ante la autoridad y empiezo a tirar de la cuerda, empiezo a lanzar pulsitos, pero no esos pulsitos de rabieta de niño, sino ya pulsos intensos de me pones una hora y no la cumplo, me dices que venga a dormir a casa y no voy, eso ya un poco más llevado al extremo, o te digo que me voy a quedar en casa de no sé qué amigo y no estoy en casa de no sé qué amigo cuando lo compruebas. Bueno, una rebelión ante la autoridad ya, bueno, mayor de lo que podíamos tener cuando eran niños, ¿no? Nacimiento de la amistad profunda. Bueno, empieza un sentimiento en el que esa amistad de niños que tenían con sus, pues, asociada al deporte, asociada a salir un ratito a la calle, asociada a un vecino, pasa a ser ya una relación que yo elijo profunda de amistad en la que ya empieza a aparecer la confianza, la complicidad, eh, sentimientos hacia los amigos que hasta ese momento solo se tenían ante la familia, ¿vale?
empieza a aparecer la traición, ¿vale? Como sentimiento de otros hacia mí. Yo confiaba en esta persona ciegamente. Mis amigos, en ese momento parece que los amigos jamás te van a fallar, que siempre van a estar ahí. No son conscientes de que los amigos a lo largo de la evolución, a lo largo de la vida, van a ir cambiando y van a ir evolucionando con el contexto en el que se desarrollen los adolescentes. Y entonces, en ese momento, pues, ese sentimiento de amistad profunda es muy confuso, porque me hace acercarme mucho a mis amigos, me hace rechazar en gran parte a la familia, y eso en la familia, en los padres, pues también genera un conflicto. De, oye, ¿qué ha pasado? Yo tenía aquí un niño súper apegado y tal, y de pronto no quiere saber nada de mí, desaparece, se aísla, todo el día con los amigos, se revela. Bueno, todo esto forma parte de lo siguiente que viene, que son los los deseos de autoafirmación, es decir, el autoconcepto. ¿Qué soy? ¿En qué me estoy convirtiendo? Me analizo, me observo constantemente, me obsesiona mi imagen, me obsesiona estar pendiente de cómo estoy cambiando. Me miro de perfil, me miro de frente, el pelito, no sé qué. Todo eso forma parte del deseo de autoafirmación físico. Y luego está el deseo de autoafirmación psicológico, que es el que tiene que ver, pues, con todo esto que hemos hablado, con los valores, con los principios, con marcar mis propias normas, con decir yo soy independiente, me estoy haciendo mayor y por tanto puedo elegir, puedo decidir, sin ser conscientes, obviamente, que están en un proceso de desarrollo muy grande. Bueno, la adolescencia, esto lo hemos comentado en otras ponencias, pero bueno, como tampoco hay asistentes nuevos en muchos casos, y esta es específica de la pandemia, pero sí que hay que contextualizarla un poco. La adolescencia es la época de mayor cambio en el desarrollo de una persona a lo largo de su vida, por el que pasan todas, porque es verdad que luego hay otros procesos de cambio, por el que pasan unas personas sí, otras no, pero la adolescencia por la que pasamos todos es la época en la que más cambios hay a todos los niveles, a nivel cognitivo, a nivel físico, a todos los niveles. Porque es verdad que cuando somos niños, pues cambiamos muy rápido físicamente, pero no tanto psicológicamente. Sin embargo, en esta época el cambio en todos los aspectos es brutal, ¿vale? Y además aparece una gran confusión, pues como puede ser esto, inseguridad, de pronto no me cuestionaba nada, no tenía vergüenza, no sabía lo que era, o muy levemente lo que era el sentimiento de vergüenza, que podía ser el no dar un beso a no sé qué familiar o cosas así, a ya una vergüenza de autoanalizarme, una vergüenza social en algunas cosas. Empiezan a aparecer unas vergüenzas, unos sentimientos de inseguridad más complejos. Pasan a ser muy caprichosos, hay un ego muy potenciado y un egoísmo quizá bastante pronunciado, con el solo se ven en cierta manera y en gran parte a sí mismos, lo que ellos necesitan, su necesidad, tú tienes que entenderme, tienes que comprenderme, luego pues la empatía no es correspondida, entre otras cosas porque la empatía se desarrolla en la parte frontal del cerebro, en el córtex prefrontal, y esa zona es la última que se desarrolla el cerebro. El cerebro se desarrolla de abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante. Entonces, la última parte que desarrolla es la parte de la corteza prefrontal, que es justamente donde aparece pues, esa empatía, la toma de decisiones, actividades muy complejas que, bueno, pues que en cierta manera hacen que estos jóvenes pues todavía tengan esa inseguridad, esa impulsividad, esa impaciencia y esa falta de empatía que a veces demandamos padres educadores y que obviamente pues no es que no la quieran manifestar, sino que aunque aparentemente sean más parecidos a un adulto que a un niño, a nivel de desarrollo cognitivo todavía les falta para llegar a ser un adulto. Por eso esa adolescencia que termina a los 18-21, cuando empieza la juventud y después de la juventud ya la adultez, pues en esa adultez es donde realmente podemos tratar a una persona como adulto, no en la adolescencia ni en la juventud, aunque sí que tenemos que irles preparando para esa adultez. Bueno, hasta aquí un poco la parte más importante de cambios reconocibles, digamos. La parte física, o únicamente la parte física, para que entendamos también un poco lo complejo que es el cambio de un adolescente. Bueno, la parte central es una parte común y luego ya son partes específicas de mujer y hombre. Bueno, la piel se vuelve más grasa, esto es en todos los casos, es como la aparición del acné, con lo que ello provoca muchas veces en la imagen que tiene el adolescente de sí mismo. Les cambia la voz, o sea, pasa de... Yo me acuerdo muchas veces cuando lo comento con mis hijos, digo, yo un día mi hijo se acostó diciendo hasta mañana papi, así con una voz muy dulcecita, y al día siguiente se levantó diciendo, hola papá, y yo decía, uy, ¿quién es qué es esta voz que me habla por aquí? Y bueno, pues era mi hijo que le había cambiado la voz casi de un día para otro, sin enterarnos, ¿no? Bueno, aparece vello en las axilas, que hasta ese momento pues el único vello que tenía prácticamente era la cabeza y algo de pelusilla a los brazos, pues ya aparece el vello en las axilas, surge el vello púbico, vello, brazos y piernas se aumentan y engruesa la cantidad de vello, ya no es pelusilla, ya es pelo.
Y bueno, pues en el caso de las chicas, las mamas crecen y se destacan los pezones, los genitales se engruesan y aumenta el grosor de los muslos. En el caso de los chicos, pues aparece el vello facial, esa barba, ese mostachillo que aparece al principio, ensanchan los hombros, se desarrollan los músculos, ya empiezan a coger un cuerpo un poco más de hombrecito, aumenta el pene de tamaño y se oscurece y los testículos se agrandan. Todo eso en la parte de desarrollo físico y hormonal, que también influye de una manera muy fuerte en lo que es el cambio adolescente. Vale. Algunas noticias de prensa y vamos entrando ya un poco en la materia del propio cambio adolescente desarrollado a la pandemia, o cómo estos cambios que hemos visto se han acentuado con la pandemia. Bueno, por ejemplo, tenemos un primer concepto que es el de niños fantasma. Este es un concepto que, bueno, a los psicólogos cuando empieza a aparecer nos llama bastante la atención. Niños fantasmas, síntomas de otra secuela del coronavirus en adolescentes. Bueno, la falta de interacción social y la lejanía con entornos académicos está provocando que muchos adolescentes experimenten ansiedad, apatía y falta de interés en sus estudios, que casualmente es una de las demandas que más están produciendo relacionadas después de la pandemia o en los adolescentes post-pandemia, es esa apatía, esa poca gana por cualquier cosa, una ansiedad grande y demostrándolo además con conductas ansiosas e impulsivas, y falta de interés en los estudios en general. O sea, ha habido un bajón escolar importante, o por lo menos esa es la percepción que estamos teniendo. Y bueno, en gran parte, pues vamos a ir viendo un poco por qué se ha desarrollado esto. Bueno, otra secuela de la pandemia en la salud mental. Irritabilidad y dolores de cabeza son los síntomas más habituales. Padecimiento de los jóvenes no solo es real, sino que puede llegar a transformarse en depresión, ansiedad o problemas de sueño. O sea, inicia con una irritabilidad y dolores de cabeza, que son los síntomas que más habitualmente se están dando en adolescentes después de la pandemia, y eso, si no se trata y no se trabaja y se deja a la inercia, pues en muchos casos puede llegar a ser una depresión, que ya es algo bastante más importante y con una sintomatología bastante más grave. Una ansiedad crónica o generalizada que, bueno, ya no es lo mismo que esté asociada a una única situación, sino a un contexto más generalizado del adolescente y que puede llegar a abarcar varios ámbitos de su vida. Y problemas de sueño. El sueño, lo veremos un poco más adelante, es algo importantísimo, no solo en los adolescentes, sino en los adultos también. Cuando no tenemos una higiene de sueño adecuada, eso afecta a todos los procesos que tenemos durante el sueño y durante el día también, y va a provocar que no solo que no rindamos a un nivel adecuado, sino que nuestras relaciones sociales se deterioren y bueno, pues nos afecta en muchos ámbitos, porque ocurren procesos químicos y la necesidad de descanso, se producen unos procesos en el sueño que hacen inevitable que la falta de él provoque una sintomatología bastante aguda en las personas. Y bueno, y esto es una reflexión del doctor Jordi Royo Isaac sobre las secuelas de la pandemia en los adolescentes, que se ha acentuado una tendencia a la transgresión de normas. Lo que hablábamos, cosas propias de la adolescencia, que es cuestionar las normas, pues se ha convertido, se ha acentuado a raíz de la pandemia en una transgresión de normas, una tendencia a transgredirlas, a traspasar los límites de una forma recurrente. Bueno, seguramente estas cosas os suenen. Yo antes de entrar en esta primera pregunta y esta primera paradita que hacemos en el camino, si veis a los adolescentes reflejados, antes de hacer esta primera pregunta quiero haceros una reflexión, un poco bajo mi punto de vista y bueno, pues con toda la experiencia y toda la cultura que hemos ido viendo en este tiempo. Personalmente creo que los adolescentes han sido un colectivo bastante poco, en el que se ha reparado bastante poco durante la pandemia y en la pospandemia. O sea, hemos estado muy pendientes de las personas mayores y lo merecían, hemos estado muy pendientes de cómo afectaba al factor económico, de cómo afectaba a los niños pequeñitos también un poco, aunque no se les ha dado muchas alternativas, pero los adolescentes, que, insisto, es la época de mayor cambio físico y psicológico y de desarrollo de una persona a lo largo de su vida, no hemos dado la importancia debida a ese factor, y hemos tenido en una época en la que se necesita una actividad social muy importante, en la que se necesita que el adolescente tiene que estar muy relacionado con sus iguales, con su entorno escolar, donde ocurren muchas interacciones sociales en su vida, les hemos metido prácticamente 2 años en casa. Les hemos sacado a lo bestia de los centros escolares, les hemos puesto con unas herramientas que muchas veces ni los propios padres ni los propios docentes conocían, y hemos tenido que adaptarnos muy rápido sin tiempo de adaptación, o sea, adaptarnos funcionando ya con ello. Y eso ha provocado
pues que la línea normal de realidad de un adolescente pues haya alterado y ha nacido una realidad paralela, una línea paralela de tiempo en la que los adolescentes han tenido que aprender a sobrevivir en un entorno digital, han tenido que aprender a relacionarse aún más en un entorno muy de redes sociales, muy de WhatsApp, muy de Instagram, TikTok, y eso al final pues está generando ciertas secuelas también en la interacción social o en el desarrollo normal de interacción social que deberían haber tenido, que se está manifestando ahora en problemas sociales, fobias sociales, ansiedad social, problemas para relacionarse, conductas desadaptativas que se están mostrando en muchos casos por falta de habilidades sociales que no han desarrollado cuando les tocaba. O sea, en general sí que hay una secuela social importante, un abuso y una tendencia en muchos casos de adicción al uso de redes sociales y al uso de tecnologías asociadas a redes sociales, como los móviles, etcétera. Y todo eso sí que se ha acentuado bastante con la pandemia porque les hemos guiado, les hemos llevado a utilizar únicamente ese medio como medio de relación social. Y bueno, pues con esta reflexión me gustaría que hubiera pues 2, 3 primeras intervenciones, máximo 3, para que podamos ir un poco dando voz a otras personas que quieran participar. ¿Algún voluntario, por favor? O voluntaria, por supuesto. Seguís ahí, ¿verdad? Digo, no, ¿se me ha dormido la gente o tenemos todavía a todas las personas en la sala? Bueno, pues a ver, elijo yo alguna persona que pueda hablar, por ejemplo, Aránzazu, que te tengo por aquí en primera fila. Presentes. Hola, Aránzazu, ¿qué tal? Hola. Bueno, pues nada, busco algún voluntario, a ver si me puedes echar una mano. ¿Ves a los adolescentes reflejados un poco en esta realidad que hemos empezado a pintar? Pues te echaría una mano. Lo que pasa que durante este último curso yo no he estado trabajando porque he estado de baja maternal. Entonces, justo me ha pillado ahí ese impasse que no sabría muy bien qué decirte. Bueno, pues una percepción general por el comportamiento que puedes ver en la calle o que has leído, que te han contado otros padres, otras personas de tu entorno laboral. Sí que he visto, o sea, sí que es verdad lo que estás diciendo, incluso yo estoy estudiando pedagogía y en una de las asignaturas, que es investigación, sí que hemos pues visto que ha aumentado también incluso la violencia filioparental de los hijos hacia los padres, que no sé si hablarás de eso después, ¿no? Pero es una de las cosas que como que ha resaltado más en la pandemia. Pues sí, sí, Aránzazu, efectivamente, bueno, es uno de los factores asociados a una convivencia obligada, una convivencia no sana o no elegida, que ha sido pues pasar bastantes más horas de las que se tenía previsto pasar en convivencia y en un entorno relativamente hostil, en el sentido de que, bueno, pues padres que se han visto obligados a trabajar en casa en unas condiciones que no eran las adecuadas, con la tensión que eso genera, jóvenes que se les ha arrancado un poco de ese entorno social escolar que estamos hablando y que también eso les ha generado una tensión y cuando tensión y tensión se juntan, pues surge un conflicto y si ese conflicto no se trata bien o por lo que sea, pues las normas los límites en esa casa no estaban bien definidos, puede surgir esta violencia filioparental o al revés, o una agresión contraria de padres a hijos, ¿no? Que también se han acentuado. O sea, en ambos sentidos ha habido un aumento de casos, tanto de violencia de padres a hijos, de violencia de género entre parejas y de violencia de hijos a padres. O sea, ha aumentado la violencia, yo te diría que ha aumentado la violencia en general, en el contexto familiar. También es verdad, yo creo que muchas familias no se conocían entre sí, o sea, vivían en la misma casa, pero no se han parado a conocer a los hijos o los hijos no se han parado a ver qué estaba pasando con sus padres. Entonces, claro, al enterrarnos todos ahí en casa, pues lo que tú dices, ¿no? 24 horas conviviendo, cuando no conoces a la otra persona, pues pueden llegar a surgir estos roces y más pues los adolescentes, que es el momento en el que se están reafirmando, que necesitan a los demás amigos,
que solo se podían ver por ordenador, que, bueno, pues que les ha faltado esa parte de socialización, ¿no? Y también de desenganche, entre comillas, de sus padres. Eso no lo han tenido y entonces, claro, pues les ha generado todo esto. Exactamente, justamente. Está muy bien lanzada esa reflexión. Muy bien. Bueno, alguien más. A ver, Felisa Gil, te veo con el micrófono abierto. Así que ya que lo tienes abierto, pues si nos puedes contar algo de qué piensas o qué te parece esto. Bueno, pues Felisa tiene el micrófono abierto, pero no quiere hablar. Carmen Hernández, que te veo por ahí también con el micro abierto. Sí, hola, buenas tardes. Hola, Carmen. No sé si queréis que ponga cámara, me da igual a la hora de hablar, o como a veces me resulta a mí también incómodo dirigirme a alguien que no me ve, pero vamos, no tengo problema en seguir de una manera o de otra. Como quieras, como más cómodo te resulte. Vale. Pues bueno, totalmente de acuerdo, Pedro, que realmente yo lo que estoy viendo, bueno, yo soy profesora, trabajo en un instituto de secundaria y está clarísima la desidia que hay en el alumnado, ha crecido bastante. No solamente los problemas que has comentado de tema de salud mental, ansiedad, apatía, por supuesto, sino que además también hay una desorientación académica. Yo, por ejemplo, he tenido a alumnos he sido tutora de segundo de bachillerato y, claro, me ha llamado muchísimo la atención. Nos parece que ¿no? En algún momento nos olvidamos de los 2 años estos de ausencia y sobre todo de formación que ellos han recibido, como que nos hemos olvidado de que eso no ha existido. Y no solamente se traduce en una falta de motivación, que ya es bastante fuerte y grave, me parece, la apatía y la desidia, que evidentemente la ha habido anteriormente, pero que ahora se ha visto acentuada, sino que también hay una falta de orientación académica. Es decir, yo he tenido alumnos en segundo de bachillerato que no tenían ni idea de hacia dónde tirar, pero no solamente porque duden de qué hacer, pero no sabían que era una formación profesional, por ejemplo, la gran mayoría, no sabían o cómo acceder a ella, o sea, sí les suena, pero exactamente, ¿y qué se hace? ¿Y los grados que hay? Pero ¿y los grados? Quiero decir, se han visto abocados a un segundo de bachillerato, porque han pasado desde cuarto, prácticamente muchos de ellos no tenían que estar en ese segundo de bachillerato, pues evidentemente porque no han tenido una orientación, dado que no hemos estado en el centro y demás. Y luego, pues eso, ¿no? Ellos mismos me decían, estoy desnortada, no sé qué hago aquí. Yo no debería estar aquí, pero me veo en un segundo de bachillerato. Se les queda grande el segundo de bachillerato, no saben qué hacer. Es decir, se han visto arrollados, muchos de ellos, a una situación que ni siquiera han podido elegir, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, pues un poco aportar también eso, más allá de estar de acuerdo con todo lo que dices y que evidentemente lo veo en las aulas, me preocupa muchísimo y bueno, pues también esa es la razón por la que estoy aquí. Pues interesantísima aportación. Yo creo que además, pues esa visión desde dentro del aula siempre aporta mucho o sea, enriquece mucho la ponencia, las charlas y el conocimiento de los demás, porque bueno, pues efectivamente el tema de la desorientación, o sea, si ya en muchas ocasiones los jóvenes, los adolescentes, cuando llegan a la edad en la que tienen que elegir, ya están desorientados en sí, pero no porque lo que ha ocurrido anteriormente no es que estuvieran desorientados por falta de información, sino por no tener claro si lo que iban a hacer es realmente lo que les gusta, porque al final, si lo pensamos, todos un poco, rebobinamos un poco a nuestros 18 años, 17, 16, por ahí, realmente muchos no teníamos claro qué queríamos ser o qué queríamos estudiar. En muchos casos, pues por consejo, en otros porque esto es lo que tiene más salida, en otros porque... Pero la vocación, o sea, la actividad vocacional, en muchos casos no existe. O sea, hay mucha gente que sí tiene muy claro que dice, oye, yo desde pequeño quiero ser esto, y va por eso desde cuando alcanza la edad para poder serlo. Pero en muchos casos, en la mayoría, no existe una vocación clara. Entonces, si a esa falta de vocación clara o de dudas sobre si me estoy equivocando o estoy eligiendo bien, que muchas veces no es una desorientación, hablo prepandemia, ¿vale? No era una desorientación de no saber, sino de dudar, de decir, ¿estaré acertando? Esto me gusta, pero ¿podré dedicarme a esto? ¿Tendrá salida? ¿Podré vivir de lo que me gusta? Muchas veces las dudas van por ahí. A veces acaban eligiendo algo que no les gusta
porque creen que no van a tener salida o porque va a tener menos salida. Bueno, puede acertar o puede fallar, eso al final es una decisión muy personal, pero tenían la información. Pero ahora, como bien dice Carmen, se junta todas esas dudas previas que no han desaparecido con que han pasado, sobre todo lo que dices tú está muy bien enfocado, los que pasan de cuarto de la ESO, que salen de la ESO como que todavía les quedaban 2 años por delante y de pronto se han visto atropellados por el bachiller y terminando bachiller, que ya tienen que decidir a dónde van, y les ha faltado en mucha medida esa orientación, ese conocimiento de las ramas que si no lo han explorado por su propia cuenta, pues no lo tienen. Y si no lo tienen, pues difícilmente van a poder elegir bien si no saben, ni siquiera tienen esa orientación, ¿no? O sea que bueno, está muy bien enfocado el tema. A ver, tengo por aquí a Vanessa que quiere decir algo y ya terminamos esta ronda. Buenas. Bueno, yo siempre participo, Pedro, tú ya lo sabes. Sí, ¿qué tal, Vanessa? Bueno, yo quería hablar, ya que lo has sacado al hilo. Yo te he perdido personalmente. Te he dejado de oír, Vanessa. Tienes mala cobertura, yo creo. Ay, perdón. Que la mayoría de adolescentes, sí, puede ser que donde estoy no tengo mucha cobertura. Ahora mejor, ahora mejor. La gran mayoría creen que... Vale. No me muevo. Creen que hay que estudiar una carrera y la mayoría no tiene capacidad para una carrera o no sabe qué carrera escoger. Cuando hay FPs hay grados medios y grados superiores que son estupendos, que tienen salida y que a lo mejor les motivaría para poder estudiar. A lo mejor, por ejemplo, en mi caso, yo estoy haciendo integración social con casi 42 años y me he animado y quisiera hacer educación social. Te quiero decir que nunca es fácil, y menos para un adolescente, y menos en la situación por la que han pasado, claro. Sí, ha sido un poco modo supervivencia. Yo creo que han estado un poco en modo supervivencia más que en modo, de atención, como hubiera sido determinante o procedente en esta época tan influyente de su vida. Entonces, hemos estado instalados en un modo supervivencia durante 2 años, que es sobrevivir, que salga esto adelante como buenamente podamos, en unos sitios mejor, en otros peor. Pues sitios que ya tenían un avance digital lo han podido enfocar mejor, más rápido, adaptarse más rápido y orientar más rápido, y sitios donde han tenido que sumar a toda la necesidad que tenían el digitalizarse rápidamente, el entrar rápidamente en esas herramientas, pues les ha costado mucho más. Entonces, bueno, pues ese ha sido un poco ese motivo. Muy bien, Vanessa, muchas gracias. Inma, si es muy rápido y si no, ya en la siguiente intervención. Se ha ido. Sí, bueno, pues nada. Inma tenía la mano. Sí. Vale. Hola, buenas tardes a todos. Hola, Pedro. Mira, yo me gustaría, yo soy psicóloga, integradora social también, trabajo en adicciones y entonces concretamente trabajo con adolescentes. Yo he visto un incremento del consumo de psicofármacos sobre todo, y también las adicciones conductuales se han disparado. Y entonces me gustaría también, no solo a nivel educativo, sino la relación que tiene que ver las secuelas emocionales de la pandemia relacionadas con adicciones, ¿vale? Sí, lo vamos a ver, Inma, lo vamos a ver en 2 puntos. Más adelante vamos a tratar un poco más concretamente las consecuencias en bloques grandes, y dentro de ese están las adicciones. Entonces, vale. Ahí lo vamos a ver. Vale, gracias. Gracias a ti. Venga, pues vamos a avanzar entonces. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Ha costado un poquito arrancar la participación, pero veo que os habéis animado y muy bien. Bueno, como decíamos, este bloque se llama concretamente cómo ha afectado la pandemia, ¿vale? Entonces aquí, así a un repaso rápido. Irritabilidad y dolores de cabeza, que hemos comentado en esa nota de prensa, que era un poco lo que se detectaba como principal secuela derivada de la pandemia en los adolescentes. Depresión y ansiedad, que en gran parte vienen derivados del no tratamiento de las anteriores. Fatiga mental y pandémica, que eso puede estar muy relacionado también con esa apatía que muestran en muchos casos los jóvenes. La fatiga mental y pandémica les hemos sometido también a una cantidad de información y una lluvia de noticias farragosas y en muchos casos innecesarias diariamente, que bueno, al final han sobrecargado esa mentecita de chicos que están y chicas que están todavía en pleno proceso de desarrollo. Y bueno, pues esa fatiga pandémica, ese trastorno asociado a toda la pandemia que se ha reconocido como tal por la Organización Mundial de la Salud, pues les ha afectado de una manera importante.
Falta de alternativas de ocio y entretenimiento. Al final, si han estado en gran parte encerrados y con una falta de interacción social, pues les ha faltado alternativas de ocio y entretenimiento. La incertidumbre, gestionar la incertidumbre. O sea, al final a los adultos nos ha costado muchísimo gestionar la incertidumbre diaria de voy a poder salir, no voy a poder salir, voy a trabajar, no voy a trabajar, cobraremos, no cobraremos, cómo va a ser mi vida a partir de ahora, cuánto tiempo vamos a estar así. Si para nosotros ha sido complicado, imaginaos para ellos, en ese pleno proceso de cambio en el que su imagen es tan importante, en el que su interacción social es tan importante, pues ahí se ha disparado la ansiedad, se han disparado las TCA, que son los trastornos de conducta alimentaria, anorexia, bulimia nerviosa, todo este tipo de trastornos de conducta alimentaria se han disparado porque están muy asociados a la imagen y al final no han tenido el refuerzo de imagen quizá presencial, que muchas veces pues esas miradas, esa complicidad, esos amigos, amigas, qué guapa vienes hoy, o qué te has hecho, cómo te has cambiado el pelo, tal, todo eso ha faltado. Entonces toda la influencia que han tenido de imagen principalmente ha sido a través de redes sociales y ahí pues ya sabemos que se idealiza. Yo digo solamente, basta muchas veces con entrar en Instagram y darle a la lupa. Cuando tú entras en Instagram y le das a la lupa, lo primero que te sale es cuerpos 10, de chicas y de chicos. Entonces, esa es la primera influencia que tienen. Y luego además todas las influencers, todo lo que siguen prácticamente muy relacionados con nutrición, con gimnasio, con cuerpos 10. Entonces, al final, no solo no han tenido el refuerzo de su propia imagen de interacción social común, esos flirteos, esas miraditas, esos empujoncitos, esos toquecitos que tienen las chicas y los chicos en edad adolescente, pues ha faltado. Entonces, toda la influencia ha venido por ahí. Y eso ha desencadenado en gran parte en trastorno de conducta alimentaria, conductas depresivas y adicciones, que era lo que comentaba Isma, que le he dicho que trataríamos un poquito más adelante. Esta apatía, que se ha perdido la motivación. O sea, esa motivación que necesita de un feedback, que necesita de un refuerzo, ese feedback no ha existido en gran medida porque hemos estado sobreviviendo. Se ha querido hacer con ellos, yo creo que a nivel educativo se ha querido hacer y a nivel de educación social y demás se ha querido trabajar, pero es que ha sido un entorno de supervivencia, un entorno pues en muchos momentos casi de guerra, en el que no se ha podido prestar la atención adecuada y eso ahora pues nos va a costar remontarlo. Altibajos de ánimo, sociabilizar a través de pantallas, que ha sido la principal fuente de sociabilización que han tenido, problemas de sueño, que como digo es algo muy importante, falta de comunicación. Bueno, esto también está muy representado en los conflictos familiares que pintabais ahí en un momento de intervención también. No sabemos comunicarnos en la familia, no hemos sabido comunicarnos con nuestros adolescentes porque no estamos habituados a comunicarnos con ellos, porque pasamos poco tiempo con ellos y el poco tiempo que se pasa con ellos, tanto en el entorno escolar como en el entorno familiar, ha derivado en que cuando se hablaba lo justo en el día, lo justo para preguntar de qué tal aquello, qué tal esto, cumplir con las tareas diarias y poco más. Entonces no ha existido esa comunicación porque sí, esa comunicación de, oye, ¿cómo estás con estos gustos? ¿O qué música es esta? ¿O qué ha pasado? Cuéntame cómo están tus amigas, cómo están tus amigos, esta chica está con este chico, este chico está con esta chica. Un poco también ese cotilleo entre jóvenes, pues que también daba pie a muchas conversaciones en casa, pues todo eso no ha existido. Y esa falta de comunicación además ha sido una comunicación tensa, una comunicación tensionada por todas las circunstancias que estaban rodeando tanto a los adolescentes como a los padres. Duelos inacabados. Yo creo que este factor muchas veces se pasa por alto y es que en muchas familias ha habido pérdidas. Ha habido pérdidas de familiares, ha habido ausencias en muchos casos, en los casos más donde la pandemia estaba más disparada y donde teníamos eso que nos asustaba a todos, esos números que nos asustaban a todos, pues ha habido muchos duelos inacabados, donde no se ha podido despedir al familiar, donde de un día para otro hemos pasado de no tener noticias a que la noticia fuera, pues aquí ha acabado esto. Y entonces en muchos casos para nosotros ha sido muy duro, pero para ellos ha sido 3 veces más duro, porque no entienden esta situación, ¿no? Les ha costado mucho adaptarse a esta situación, entender esta situación y además si ya le metemos pérdidas familiares o pérdidas personales dentro de este potingue un poco, pues el cóctel es brutal. Cambios socioeconómicos en casa. Bueno, pues ha habido muchas casas donde por las circunstancias económicas de la pandemia, fijaros ahora que prácticamente la pandemia no vamos a decir que ha desaparecido del todo, pero está en un modo muy, muy bajo, pues aparece ahora la crisis, aparece la guerra, aparece la inflación y otra vez los cambios socioeconómicos, prolongamos esa situación de cambios socioeconómicos aún más, después de estos 2 años que llevamos tan terribles en este caso, ¿no? Entonces, pues esos cambios socioeconómicos que alteran el estado de ánimo, que alteran la normalidad de una casa, pues también han influido, obviamente, en
todo el ánimo y en toda la motivación de los adolescentes. Y bueno, esos problemas de convivencia que en muchos casos derivan en esos conflictos. Bueno, datos un poco, y ya con esto pues pasamos directamente a las herramientas, pero por ver un poco también la magnitud de a qué nos estamos enfrentando. Datos de UNICEF de final del año pasado, ¿vale? Final del 21. Esto tiene que ver con pandemia y tiene que ver con... Bueno, es difícil distinguir dónde empieza la pandemia y dónde es la normalidad adolescente, pero sí que hay un disparo grande, ¿vale? Asociado a la pandemia. 1 de cada 7 adolescentes de 10 a 19 años sufre un trastorno mental diagnosticado en todo el mundo. 1 de cada 7. 6.000 adolescentes se suicidan cada año, una de las 5 principales causas de muerte para este grupo de edad. Esto asusta solo leerlo, pero es que es así. O sea, es la primera causa de muerte no natural en el grupo de adolescentes junto a los tumores, en este caso. O sea, ahí está, a ese nivel. O sea, a ese nivel de importancia está esto. No se habla, no se previene, cuesta mucho hablar del tema suicidio, mucho tabú, no se quiere trabajar en gran medida la prevención cuando es algo que tiene unos efectos mayores que el posible efecto llamada que pueda tener, que eso es lo que despierta el tabú, pero sobre todo es importante entender que en la conducta de un adolescente en muchos casos no es algo tan premeditado como pueda ser en el caso de un adulto. O sea, un adolescente pasa a sentirse mal y no digo de golpe y porrazo, pero en muy poco tiempo es capaz de decidir me voy a quitar de en medio y se quita y lo ejecuta. O sea, no da tantas vueltas, no lo procesa tanto como lo procesan los adultos en muchas ocasiones. O sea, en los casos de ellos es una decisión mucho más impulsiva. Entonces, por eso la vigilancia tiene que ser aún mayor en este sentido. Solamente alrededor del 2% de los presupuestos de salud de los gobiernos se destinan a salud mental. Pues bueno, pues ahí nos podemos hacer una idea de lo que le dedicamos como sociedad a este problema. El 2% de los presupuestos de salud, no el 2% de los presupuestos en general, sino el 2% de los presupuestos de salud de los gobiernos se destinan a salud mental. O sea, irrisorio. 1 de cada 5 jóvenes entre 15 y 24 años encuestados dijo que a menudo se siente deprimido o tiene poco interés en realizar algún tipo de actividad. 1 de cada 5 está desmotivado, muy desmotivado. 1 de cada 7 niños se ha visto directamente afectado por los confinamientos en todo el mundo, mientras que más de 1.600 millones de niños han sufrido alguna pérdida de su educación. Estos niños, 1 de cada 7 niños que se han visto directamente afectados por los confinamientos, van a sufrir una adolescencia diferente, ¿vale? Si no han llegado ya, porque a lo mejor lo vivieron siendo niños, pero ya son preadolescentes, adolescentes, y en muchos casos lo serán, y van a arrastrar estas secuelas. O sea, hay todavía mucho trabajo por delante. Con los que son adolescentes ya lo han vivido como adolescentes, pero los que lo han vivido de niños lo van a arrastrar como adolescentes. Si esos no son suficientes motivos para preocuparnos por estos temas, las pérdidas económicas debidas a los trastornos mentales que provocan discapacidad o muerte entre los jóvenes se estiman en 390.000 millones de dólares al año. Pérdidas económicas debidas a trastornos mentales en jóvenes, 390.000 millones de dólares al año. O sea que si, aun con esto, como sociedad, no somos capaces de entender que aparte de un motivo de salud, aparte de ser nuestro futuro, es que es un tema que también económicamente es muy perjudicial, pues yo creo que más razones no hacen falta. Y bueno, esta es una reflexión final que deja UNICEF, que es la salud mental forma parte de una parte integral de la salud física y no podemos permitirnos seguir considerando de otra manera. O sea, si todavía no entendemos que la necesidad de salud mental está al mismo nivel o más quizá que la salud física, porque una depende de la otra, porque están tremendamente interrelacionadas, pues mal vamos. O sea, hay que darle la importancia que tiene, igual que se la damos al cuerpo y se la damos a la alimentación y se la damos, pues hay que dársela al descanso, hay que dársela al rebajar el vaso del estrés y de la ansiedad cuando están muy altos y hay que dársela a todos los factores relacionados con la salud mental. Bueno, eso dice UNICEF. ¿Y qué dice España? Ahora mismo, los hospitales de España, el Valdebrón, el Hospital Niño Jesús, hospitales de referencia, el Hospital de Sevilla, en cuanto a cómo ha afectado esta pandemia a los adolescentes. Bueno, pues algunos datos. Las estrategias desadaptativas más frecuentemente utilizadas son las centradas en el uso compulsivo de Internet y redes sociales, en las conductas adictivas y el aislamiento. ¿Vale? O sea, bueno, pues aquí ya vemos un poco el enfoque de todo esto que hemos estado diciendo. Esto ya es lo que dicen los hospitales. Uso compulsivo de Internet y redes sociales, porque es como han tenido que sociabilizar y, por tanto, como han tenido que socializar de esa manera, pues al final no han desenganchado de todo ese sistema. Y cuando no desenganchas de un sistema y además ese sistema está pensado para de alguna forma crear adicción, porque bueno, pues económicamente las redes sociales son un negocio, Internet es un negocio y como tal pues intentan engancharnos a ese negocio y que no nos soltemos y ofrecernos contenidos que tienen que ver con nuestros gustos, ofrecernos
a personas y relaciones con personas que tienen que ver con nuestras búsquedas y con nuestros gustos, y todo esto pues muy sometido a publicidad, a esos pequeños, como decimos en psicología, esos pequeños chutes de dopamina, que al final la dopamina es un poco la hormona de la adicción, y nos va soltando esos pequeños refuerzos, esos me gustas, esos likes, esos me ha leído, esa necesidad de interacción, que al final lo que va haciendo es que me va enganchando y va convirtiendo mi conducta hacia la tecnología y hacia la red en una conducta adictiva. Y por tanto me aísla, porque como he perdido habilidades sociales durante este tiempo y además me estoy relacionando a través de medios digitales, pues caigo en un aislamiento todavía mayor del que me tocaría por adolescente, porque al final un adolescente hasta ahora o prepandemia se aislaba mucho en casa, pero estaba mucho tiempo fuera o le gustaba mucho estar tiempo fuera con los amigos, y ahora hay un aislamiento general, tanto de la familia como de los amigos, porque han perdido habilidades sociales. Casi la mitad de los trastornos mentales se inician antes de los 14 años. El 10% de los niños menores de 12 y el 20% de los adolescentes desarrollan en algún momento algún tipo de trastorno mental. Son porcentajes muy importantes. La Asociación Española de Pediatría señaló recientemente que las urgencias pediátricas se han incrementado un 50% desde otoño. Hablamos desde otoño de 2021 hasta primavera de 2022. Se han incrementado un 50%. Las urgencias por motivos psiquiátricos en jóvenes, niños y adolescentes. En el primer trimestre de este año, 2022, se ha atendido un 47% más de urgencias relacionadas con la salud mental de los jóvenes. Lo primero que hemos detectado con claridad es un aumento de trastornos en pacientes infanto-juveniles, en concreto trastornos alimentarios. Los adolescentes han sufrido modificación de actividades o rutinas de la vida diaria, restricción social, incremento y mal uso de redes sociales y mayor incertidumbre y miedo como efecto emocional negativo de la pandemia. Que no se nos olvide el miedo. El miedo es algo muy potente que nos puede servir para, bueno, pues como tiene su función vital y su función adaptativa, para evitar sufrir una amenaza o para intentar escapar de una amenaza, pero un miedo mal gestionado, como un estrés mal gestionado, como una ansiedad mal gestionada, provoca que amenazas que no son tal acaben provocándonos unos síntomas muy perjudiciales para las personas. Bueno, y con esto terminamos este segundo bloque un poco introductorio, y donde ya no solamente contextualizamos al adolescente, sino vemos cuáles son ya las secuelas definidas por expertos y por las personas que están viendo día a día dónde aparecen, ¿vale? Bueno, riesgos, cambios observados y problemas psicológicos asociados, ¿vale? Bueno, riesgos. ¿Dónde han estado los riesgos en esta pandemia? Los riesgos han estado en la familia, por escasa atención a necesidades emocionales, por las enfermedades de los miembros que, quieras o no, pues tanto los que han sido graves como los que no. En muchos casos se ha pasado el COVID, se ha pasado con miedo, se ha pasado con el aislamiento en casa, ha habido confinamiento dentro del propio domicilio de varios días, donde te dejaban prácticamente el plato en la puerta y te aseabas tú solo ahí, vivías 14 días al principio, luego una semana o 10 días completamente solo y aislado de tu propia familia en tu propia casa. Y un mayor riesgo de acoso o abuso. Esto tiene que ver con el conflicto, con lo que hemos comentado antes y con lo que habéis apuntado muy bien, con ese conflicto porque estaba la llama muy caliente, estaba la mecha muy corta, y a la mínima, en esa falta de conocimiento, en esa falta de comunicación, en ese estrés mal llevado y a un nivel brutal, en esa incertidumbre socioeconómica y de salud, en todo eso ha habido una llama candente que a la mínima ha explotado, y ha habido un riesgo de acoso y abuso en el hogar mucho mayor que el que ha habido en condiciones normales. En el colegio, escasa interacción con profesores y compañeros. Riesgos, estos han sido riesgos que han tenido que afrontar. Cambios en la metodología de clases y exámenes y ausencia de actividades deportivas escolares. Ojo, se está observando esto, este trastorno de conducta alimentaria que estamos viendo, y también los pediatras y los médicos de medicina primaria lo están avisando. Está habiendo un aumento bastante grande de sobrepeso y de obesidad en jóvenes y en adolescentes. Y esto tiene que ver pues, con dos motivos. Uno, principalmente, la ausencia de actividad deportiva. Cuando los hemos encerrado en casa, es que en España hemos tenido un confinamiento bastante más bestia del que han tenido en otros países, donde al menos les dejaban salir a pasear y hacer deporte. Aquí ni eso. O sea, en la parte más dura del confinamiento, los 3 meses de marzo a junio del 2020, ni siquiera podíamos salir a hacer deporte. Entonces, eso sumado a estoy todo el día en casa, tengo ansiedad, y como tengo ansiedad, como. Y si tengo ansiedad y como, pues al final acabo comiendo mucha guarrería. Se ha innovado en muchos casos con
bueno, pues con la repostería en casa. Y eso, pues bueno, pues como herramienta un poco también de distracción y de hacer cosas en familia y demás, pero se ha abusado mucho del azúcar. Es al final un poco la conclusión. Se ha abusado mucho del azúcar, tanto por aburrimiento como por ansiedad. Y además ha habido un descenso importante de actividad deportiva. Todo eso sumado, pues ha producido que aparezcan un sobrepeso y una obesidad que ahora está derivando en esos trastornos de conducta alimentaria. Bueno, amigos, menores relaciones presenciales, menores actividades deportivas y menores actividades de ocio. Todo eso, ¿qué supone? Un descenso brutal de la interacción social necesaria en este periodo de su vida. Y luego, a nivel individual, a nivel de persona, pues uno de los mayores riesgos es que con la inmadurez de un adolescente es muy difícil gestionar todo este batiburrillo de altibajos, emociones, inestabilidad en general. En muchos casos había que sumar una discapacidad, en muchos casos adolescentes que no tenían una capacidad intelectual adecuada, que es un riesgo mayor. O sea, digamos que aquí se suman riesgos individuales normales con riesgos individuales potenciales de chicos que además de las dificultades normales tenían otras dificultades asociadas, como podía ser un joven con discapacidad intelectual todavía tenía mayor dificultad para procesar todo esto, que es una de las quejas que tenían también muchos padres, pues de chicos con TEA, con trastorno espectro autista, o con ciertas coeficientes intelectuales más bajos, donde les cuesta más entender pues toda esta situación. Si es difícil explicarlo para un padre a un adolescente que tiene todas sus facultades intactas, imaginaros cuando aparecen las discapacidades, o sea, bastante más complicado. Y luego antecedentes de trastornos psiquiátricos, o sea, aquellos jóvenes que individualmente o adolescentes que tenían antecedentes de trastornos psiquiátricos, pues esto puede dificultar o puede potenciar que esos antecedentes psiquiátricos, que a lo mejor podrían o no haberlo desarrollado, pues hayan salido a la luz. Bueno, y todos estos riesgos al final derivan en unos cambios que se observan en conducta de los adolescentes. Hay cambios en las rutinas y en los hábitos saludables a menos saludables, disminuyen las interacciones positivas, aparece un uso compulsivo de Internet y de redes sociales, expresiones de baja autoestima, dependencia de refuerzo de redes sociales y aislamiento. Que a algunos ya os suena repetitivo, pero es bueno irlo reforzando para que vaya quedando ahí el concepto. Y esos cambios de conductas derivan en unos problemas psicológicos, ¿vale? Que son los problemas de sueño, manifestaciones de estrés, de ansiedad, trastornos depresivos, conductas autolesivas, conductas adictivas y trastornos de la conducta alimentaria. Principalmente estos. Vale. Y ahora me gustaría poneros un momentito dos vídeos muy cortitos, uno sobre cómo conectar y otro sobre cómo reforzar. Y después de estos dos hacemos una pequeña paradita. Son dos vídeos de TikTok de unos segundos, no llegan a un minuto. Y bueno, creo que es interesante que los veáis. No se oye. ¿No se oye? No se oye, pero se lee, No. está subtitulado, entonces no hay problema. Vale, a ver un momentito, a ver si puedo hacer. Lo había probado y os prometo que se escuchaba, pero claro, en una sala en la que estaba yo solo. Pero no te preocupes porque está subtitulado. Vale. Vale. Pues, bueno, era la idea también, digo, pues si hubiera algún problema, bueno, pues... sonido, a lo mejor. Vale. A ver. No pasa nada. Bueno, lo leemos y como voy a mandar después la ponencia, pues ahí sí podréis ver el enlace original, ¿vale?
Lo importante o lo que quería que vierais de este primer vídeo realmente es la conexión. Muchas veces cuando observamos en cualquier ámbito, en el ámbito educativo, en el ámbito psicológico, pedagógico, educador social, jóvenes conflictivos que caen en nuestras manos por el motivo que sea, nos cuesta llegar a las razones o vemos que simplemente nos quedamos con la conducta superficial, veo que no ejecuta este trabajo, veo que le digo algo y está como despistado, como pensando en otra cosa. Muchas veces nos cuesta, también es verdad que por la cantidad de muchas veces de chavales o poco tiempo que podemos dedicarle a cada uno, nos cuesta indagar un poquito más en por qué es así, por qué está así. O sea, no nos cuesta llegar a la historia que hay detrás. En muchos casos, pues tienen historia de abusos en casa, historia de adicciones, una falta de apego brutal, una falta de comunicación bestial, padres ausentes, estilos educativos absolutamente pasotas o excesivamente autoritarios, en los que existe mucha autoridad y ningún apego, o ninguna autoridad y ningún apego. Y al final ahí está el equilibrio un poco. Entonces, a nivel educativo, pues también estas cosas ocurren. Ves a un chico que está muy ausente, que está muy despistado, que le mandas una tarea tal, oye, yo le castigo porque no ha hecho esta tarea o no le puedo reforzar y no me paro a pensar que detrás a lo mejor realmente lo que está sufriendo es una situación de bullying, una situación de acoso, un problema gordo en casa. Hay que intentar dar ese paso muchas veces, y cuando vemos a un chaval o a un adolescente problemático que manifiesta unas conductas desadaptativas importantes, si primero ver ese trastorno que pueda haber detrás, que pueda estar provocando pues, una situación de TDAH, una situación de impulsividad de cualquier tipo, algo que le esté costando asociar o que tenga un problema cognitivo en el que ha aprendido determinados caminos o determinados mapas mentales erróneamente, y hay que reconstruirlos, redirigirlos o rediseñarlos. Tenemos que tomarnos el tiempo suficiente para intentar conocer qué historia hay detrás de ese chaval. Muchas veces solamente necesitan que los escuchen, que les den un poquito, que se preocupen un poquito por ellos, y solamente con eso ya mejoran una barbaridad. Entonces, era un poco el objetivo. El segundo vídeo, yo creo que si el primero no se ha escuchado, el segundo tampoco se va a escuchar, que creo que es una limitación que me pone a mí el propio Teams, pero bueno, lo voy a intentar, y si no, creo que también estaba subtitulado, si no recuerdo. El motivo de ver estos dos vídeos son diferentes formas, en muchas ocasiones muy gráficas, que tenemos de enseñarle a un adolescente pues cómo motivarle y cómo decirle, oye, pues tú vales lo mismo que este billete de 50 euros, que vale igual, esté desplegado, que esté arrugado, que esté pisoteado. Si alguien te pisotea, si alguien te machaca, si alguien intenta abusar de ti o no tenerte en cuenta, ten en cuenta que tú sigues valiendo lo mismo, que es mucho. Entonces, una forma de poner de relieve eso de una forma muy, muy gráfica. Ya os digo que os pasaré los enlaces originales o los vídeos originales por correo, para que los podáis ver y disfrutar con el sonido, que también, bueno, pues hace un poquito el juego, pero yo creo que con el subtítulo por lo menos habéis podido entender y captar el mensaje principal. Bueno, ¿qué tal hasta aquí? Llevamos una horita casi, a mí se me ha pasado volando, pero claro, no paro de hablar, entonces no sé cómo estáis vosotros. Me gustaría saber un poquito. Pues muy bien, como siempre. Estamos fenomenal, porque es muy buen ponente. De verdad, ¿eh? Muy bueno. Muchas gracias, María. Yo es que creo que ya, como me has visto desde hace tiempo, ya no eres neutral. Pero bueno, a ver un poquito la gente que no se nos ha desenganchado. Por ahí veo a Vanessa con la mano levantada, no sé si es de antes o es de ahora. Vanessa. Es de antes, es de antes. Es de antes. Es de antes. Pero vamos, que está muy interesante. Sabes que siempre me gusta ver tus ponencias porque están referidas al objetivo que me gustaría dedicarme. Entonces, me gustan. Estupendo. Aquí Vanessa. sigo. Muy bien. ¿Y de los temas, cómo vamos por ahí? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Qué es lo que menos? ¿Qué es lo que... un poquito por dónde vamos?
Hombre, a mí lo que más me llama la atención es que es como que, aparte de que los adolescentes son los grandes olvidados, la salud mental es una gran olvidada en muchos aspectos. Y es un estigma. La gente lo tiene como estigmatizado. O sea, salud mental es como, uff, y hay muchísima gente que va al psicólogo, al psiquiatra, a donde necesite, ¿eh? Pero que hay mucho adolescente medicándose, es cierto. Y quien no se medica, pues como ha dicho antes una compañera, pues por desgracia se droga. Sea bebida, o sea, sea droga legal o ilegal, me refiero, sea alcohol, sea marihuana, sea... Por desgracia, la pandemia ha hecho mucho daño y no solo a los mayores, a los adolescentes les afecta muchísimo. De hecho, vamos viéndolo conforme va pasando el tiempo. Pues efectivamente, y nos quedará todavía que ver alguna cosa más por ahí. Bueno, una intervención más y continuamos. Venga, alguien que se anime por ahí, que no haya intervenido, si puede ser. Yo, si queréis, hablo, que voy a coger el coche y luego a lo mejor no puedo hablar. Raquel, Venga, me voy a poner, me pongo vídeo también. Perfecto. No sé si me veis, ¿sí? Se te ve, Raquel. Buenas tardes. Pues me parece genial muchos temas que yo no he llevado en cuenta. Me ha gustado que los habéis tratado. Y yo siempre, es verdad que por mi trabajo quizás lo que más me llega es el tema de redes sociales, de conflictos entre padres e hijos. Pero es verdad que muchas veces se quedan en el tintero pues temas como puede haber duelo y otros que habéis comentado que me parece de mucho interés a llevar en cuenta. Y englobándolo todo, sí que es verdad que yo creo que la pandemia realmente lo que ha hecho es hacer estallar un problema que viene de atrás, ¿no? De los pocos recursos que se invierten posiblemente en esas edades, ¿no? Porque es verdad, yo siempre, no sé si, yo lo digo y no sé si acierto o no, pero digo, es que se nota que no votan. Y como no tienen voto, yo creo que no les dedicamos a lo mejor a los jóvenes el tiempo y los medios que realmente necesitan, ¿no? Se les exige muchísimo porque, como ya habéis dicho también, parece que si no sacan sus estudios como que no les damos más opciones y evidentemente está súper demostrado que no todos valen para estudiar y que no debemos de pedirles que sean todos unos cerebritos, ¿no? Porque tienen muchas cosas que ofrecer que puede ser de otra manera, que no sea sacando tremendas notas, ¿no? Y eso al final, pues yo creo que sale, ¿no? El que no hay unos medios, les pedimos que se diviertan, pero no les ponemos nada para que se diviertan. Les pedimos que estudien y no les damos otras opciones para que si no pueden estudiar o puedan hacer otras cosas, ¿no? Y es verdad que además luego les culpamos también con la pandemia a los pobres. Digo, habría que verme a mí en una pandemia cuando tenía esa edad, ¿no? Entonces sí que es verdad que, yo digo por mí, yo no sé los demás, pero yo digo, madre mía, yo no me hubiera querido ver con esa edad en una pandemia, no sé lo que hubiera hecho. Entonces, pues, es verdad que creo que les exigimos mucho, pero tampoco les ponemos una vía que coger alternativa, ¿no? Es como, tienen que ir todos por el mismo camino, hacer lo mismo, no salirse de ahí. Y claro, y eso no es así. Realmente la pandemia lo que ha hecho es que eso explote, ¿no? Y creo que ahora es el momento, con esa explosión, de plantearnos que tenemos que invertir muchísimos más recursos en ello y tiempo y darle una vuelta al tema de lo que hemos hecho de aquí para atrás. Pues totalmente de acuerdo. Es más, tan de acuerdo como que el estigma precisamente es una de las grandes losas que va a pesar sobre esta generación de adolescentes, porque efectivamente les hemos culpado. En un momento de la pandemia, el foco mediático se giró hacia ellos y dijo, vosotros tenéis la culpa. Y empezó a pintarnos imágenes, empezamos a ver imágenes constantemente de jóvenes irresponsables, sin mascarilla, en fiestas. Y ahí estamos metiendo a todos los adolescentes, cuando a lo mejor era un pequeño porcentaje, a lo mejor un 5%, un 3% o menos. Simplemente era buscar el sensacionalismo de esa imagen de adolescente irresponsable y decir, tú tienes la culpa de que esto esté pasando, tú tienes la culpa porque no entiendes, porque es que es muy difícil entender, es que tú lo has dicho, es que yo adolescente probablemente hubiera hecho lo mismo. ¿Por qué? Porque
mi edad y mi momento de desarrollo psicológico y cognitivo me va a llevar a querer disfrutar. Yo quiero disfrutar. Me estoy perdiendo una etapa indispensable de mi vida, una etapa en la que mi destino, aparte de la responsabilidad que tenga en casa, la responsabilidad que tenga de estudios, etcétera, que es lo que me exigen muchas veces en mi hogar, aparte de eso, la principal motivación de un adolescente es pasárselo bien. Entonces, como bien dicen, no les hemos dado alternativas. O sea, la alternativa ha sido, te voy a encerrar en casa, vas a estudiar en casa y relajadito. Relajadito porque bastante tenemos todos aguantando todo lo que estamos aguantando para que encima vengas tú dándonos problemas. Entonces, ese estigma es lo que ha provocado también un poco el culpabilizarles de una manera tan injusta, en muchos casos, es lo que ha provocado esa rebeldía, además, en toda esta generación de adolescentes. Al final, ellos mismos, cuando han podido salir a la calle y expresarse, han dicho, ahora es cuando voy a demostrar yo que de verdad es cuando vamos a dar guerra, hombre, de alguna forma. Inconscientemente, o sea, no es un desafío no es un desafío social, pero sí que se ha producido una mayor, o sea, se ha acentuado esa rebeldía natural de los adolescentes, se ha acentuado con este estigma que les hemos creado. Y eso sí que es culpa mediáticamente de la sociedad en general y en su conjunto, y todos los que hemos alimentado un poco ese estigma. Y bueno, más allá de eso, también hay que exigirles mucho, ojo, que ellos no están exentos, no son solo víctimas digo que tienen sus derechos, pero que no olviden que también tienen sus obligaciones, y yo me gusta recordárselo lo primero, Exactamente. que tienen sus obligaciones. Y luego otro punto, perdona, que permíteme también, en referencia a esto que hemos dicho, también veo que lo habéis comentado bueno, no lo habéis comentado porque has puesto el vídeo. Cuando vemos a alguien que tiene un problema, nos centramos más bien en etiquetarlo. Mira, pues este es el raro, callado, el agresivo, no sé qué, pero realmente nadie se para a decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué eres agresivo? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué estás callado? ¿Por qué? O sea, todos etiquetamos, este es así, este es así, pero nadie realmente si no hay ya algo así muy llamativo que nos haga intervenir, muchas veces pasa desapercibida esas conductas que cuando están empezando es cuando ya tenemos que coger ahí un poco ya a intervenir, ¿no? Que es cuando empieza desde chiquitines, ¿no? Ayer yo pongo un caso, ¿no? Con mi hijo en el cole me dijo, mamá, me ha dado está en primero, ¿vale? De primaria, es muy chiquitín. Me han dado un codazo en la nariz y me ha reventado la nariz. Yo, según me lo contaba, pues como si me hubiera dicho mi hermana, no le di más importancia porque por su cara percibí que no había ningún problema detrás de ese codazo, más allá que no sé qué esa madre de, voy al colegio corriendo a ver qué pasa a mi hijo, que no me lo toquen, ¿no? Y no había ahí problema ninguno. Nada, ni le pregunté quién ha sido, o sea, es que no le di mayor importancia, pues solo como lo contó él. Pero luego una madre me escribió en privado y me dice, ese niño tal, es que ya ha pasado con más niños, tal, es agresivo. Y bueno, pues esto ya entonces lo voy a poner en cuarentena a ver qué es lo que ha pasado, voy a indagar un poquito más con mi hijo a ver si esto está sucediendo, y yo no le da importancia. Y nada, igual, hablé con el niño y exactamente lo mismo, no le daba importancia. Luego la maestra, cuando me vio, me quiso dar explicaciones. Digo, mira, a mí no me tienes que dar explicaciones, digo, porque sé que tú ya lo tienes controlado, yo no le da importancia porque el niño no, yo he hablado con mi hijo y no le da importancia, y yo no voy aquí a hacer más. Pero sí que es verdad que si ese niño, ya me dijo la profesora, sí, efectivamente este niño tiene un problemita porque pues a lo mejor el entorno no es el más adecuado, pues ahí es cuando hay que trabajarlo, ¿vale? Ya no es que le pegue a mi hijo o a otro niño, es que están en primera infantil, ya hay un algo que está llamando la atención, que es que está pegando a niños de esas edades, que lo normal no es que se peguen precisamente. Entonces yo creo que ahí es cuando ya se produce una llamada, ¿no? Y hay que invertir ese tiempo a ver qué pasa y cómo se puede reconducir esa situación. No hay que dejarlo, no, pues es que este niño es un pegón, no queremos que vaya con nosotros, no le invitamos al cumpleaños, no. Se le hace el vacío en vez de intentar incluirlo y decir, vamos a incluirlo, vamos a ver qué pasa, vamos a hablar con los padres, vamos a invitarlo al cumpleaños, vamos a ver qué familia es, qué es lo que pasa. No queremos eso se resumiría todo en no queremos complicaciones. Y cuando algo
Y cuanto más lejos, mejor. Exactamente. Y luego hay un apunte que hacía muy bueno y yo creo que es muy útil para todas las personas que están escuchando, que es que tendemos a prestarle mucha atención a los adolescentes problemáticos cuando tienen un perfil destacadamente problemáticos. Pero aquellos que tienen un perfil bajo, de cierto aislamiento, de pasar desapercibidos, de muy introvertidos, no les prestamos tanta atención a ese perfil bajo, no les prestamos tanta atención y quizás son los más peligrosos en el sentido de poder hacerse daño, de desengancharse, los que están pudiendo sufrir abusos. O sea, ojo con ese perfil bajo que pasa ahí totalmente desapercibido, que está ahí aisladillo a su rollo, calladito, no sé qué, que en muchas ocasiones ahí es donde está el problema. O sea, porque al otro lo ves venir, el otro dices, el problemático lo ves venir, dices, este me va a dar guerra porque ya se le ven las formas o es de los que te altera la normalidad, etcétera. Pero a ese que está ahí un poco, pues eso, a su rollo, que parece que está en su mundo, que no presta atención, que está despistado, que no hace las tareas, ¿qué tal? Y muchas veces es porque lo que tiene detrás, pues es que no le deja. Entonces ahí es donde tenemos que centrar un poco también. Y bueno, ahora os voy a dar algún consejillo también para este perfil, ¿vale? Bueno, pues nada, muchas gracias Raquel y continuamos. Vale, nos queda un poquito, nos quedan, bueno, 20 minutillos. Es tiempo suficiente para ver lo que nos queda. Vale, consejos generales a educadores en todos los ámbitos, psicopedagogos, pedagogos, psicólogos, educadores sociales, intervención social, profesores, espero no dejarme a nadie y si me dejo alguno, por favor, me perdonáis y me lo incluís después. Bueno, importante, tutorías individuales, tomarnos, es muy difícil, yo sé que esto es una lucha que hay que hacer a todos los niveles, en todos los centros. Hay que intentar mantener en la medida posible tutorías individuales cada X tiempo con los chavales, con las chicas, con los adolescentes y las adolescentes. Porque ahí es donde realmente nos pueden contar qué es lo que tienen detrás. Esas pequeñas tutorías individuales pueden ser 5 minutitos cada día al final de una clase, pues voy a dedicarle 5 minutitos y voy pasando lista y en 30 días me he quitado a los 30 chavales o a los 25 chavales que tengo a mi cargo, ¿vale? Con 5 minutitos y estar más o menos conectados en el día a día puede ser suficiente. Bueno, preocúpate por cómo está en casa, esto dentro de esas tutorías individuales, preguntar por el contexto en casa, sobre todo lo que os decíamos, este perfil más bajo, este perfil más retraído, ese perfil más que podemos percibir como que puede ser foco de abusos por tema físico, por tema comportamental, porque no tenga el comportamiento social esperado por todos o no ser el más popular de la clase. Ver cómo están ese tipo de adolescentes porque son el foco muchas veces del dardo. Igual que los niños muchas veces decimos que son muy crueles, los adolescentes y las adolescentes son crueles en algunos casos porque no son conscientes del daño que están infligiendo a largo plazo a ese compañero o esa compañera. Entonces, ahí es donde tenemos que poner mucho el foco en la integración y en preocuparnos por qué está pasando en casa, qué está pasando en el entorno de esas chicas y de esos chicos, y especialmente en estos, en los que son, pues bueno, porque podemos pensar que pueden ser el foco de la crítica y de los dardos. Importante esto, no humillar en público. Esto es algo en lo que, bueno, pues caemos muchas veces, por eso que comentaba Raquel, pues muchas veces porque nos centramos en la etiqueta, nos centramos en el de siempre, interrumpiéndome en el peor momento, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues en ese momento lo peor que podemos hacer con ese joven o esa joven, si no queremos perderlo, no queremos desmotivarlo del todo, ya la poca motivación que tenga, que no es que sea culpa nuestra, nosotros lo hacemos lo mejor que podemos como educadores, pero en muchos casos sí podemos hacer más y podemos hacerlo mejor. No humillar en público significa, si tengo que cortar una actitud, una conducta, interrumpirla en un momento dado, cojo al adolescente y digo, ven, para un momento, ven conmigo. Y lo saco de la clase y me lo llevo a un sitio, o bien, bueno, pues en muchos casos lo que hacemos es, le mandamos a jefatura, o le mandamos a no sé dónde, o vete a hablar con el coordinador, o vete... No, al final es sacarle fuera y decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué no? Esta actitud la tienes que cortar. Y lo que tenga que decir, lo mismo que le iba a decir en público, decírselo en privado. Avergonzarle públicamente y socialmente no va a solucionar vuestro problema con esa joven o con ese joven. Al revés, en muchos casos, es lo que en el caso de los activos, por decirlo de alguna forma, es lo que buscan, esa notoriedad, con lo cual estamos alimentando su motivación para comportarse mal. Y en el caso de los que tienen un perfil más bajo, más introvertido, más tal, que a lo mejor incluso se han visto expuestos sin haber sido el motivador principal de ese comportamiento alterado,
lo que estamos haciendo es fomentar precisamente su desmotivación, su vergüenza y su humillación un poco social. Entonces, ojo con esto, intentar, igual que a nosotros no nos gusta que nuestro trabajo llegue nuestro jefe y nos diga delante de todos nuestros compañeros, fíjate, siempre igual, no nos gusta y no lo toleraríamos, pues en el caso de los adolescentes que pensemos también un poco el daño derivado de eso que puede haber por detrás. Que no se trata de no marcarle la norma y el límite, sino de marcárselo en privado. Conectar con sus intereses. Bueno, esto es importante. Tengo un vídeo por ahí también que me da la sensación de que no se va a escuchar, por lo que sea que tengo en el Teams este que no me deja escucharlo. Hay un vídeo que os pasaré también el enlace, es de un profesor de historia, a lo mejor alguno lo habéis visto también, profesor Doncel Historia, se llama, le sigo en redes. Y bueno, es un profesor que ha conseguido conectar con los alumnos de bachillerato en la asignatura de historia, que es una asignatura que en general pues despierta cierta apatía o cuesta enganchar a los adolescentes con esa asignatura. Y este profesor lo ha conseguido de una forma pues muy tiktokera, vamos a decirlo así de alguna forma, pues bueno, teniendo relevancia ahí, les fomenta va disfrazado en algunos casos. No digo que esto es un extremo, ¿vale? No digo que haya que aplicarlo en todos los casos, pero ha conectado con el interés de los chavales a través de qué, pues de crear un perfil en redes sociales, de subir un poco cómo motiva a sus alumnos y crear una especie de grito de guerra al final de las clases. Eso seguramente no sea la actividad habitual del aula, pero sí que a lo mejor un día a la semana dice, oye, venga, vamos a dar este temario y si llegamos al viernes y hemos dado todo, pues el viernes hacemos un vídeo de TikTok y en el que salgamos todos pues diciendo historia, 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 como ¿quién ha dicho que a los chavales no les gusta la historia? Y bueno, montan ahí un pequeño teatrillo que luego suben y además tiene un tirón impresionante en redes. Entonces a lo mejor es capaz de toda la semana tener a los alumnos motivados con lo que va a pasar el viernes, con un refuerzo de morado, una recompensa de morada a fin de objetivo, y si llegamos a ese objetivo de temario, pues el viernes hacemos esto. ¿Cómo os cuento la guerra de, yo qué sé, de sucesión? Pues voy a venir disfrazado de la época y entonces os voy a llamar la atención inmediatamente. Si yo empiezo aquí con un tono monotemático a contaros la historia de... horroroso. Es muy difícil. Dentro de que cada uno tenemos nuestro perfil y tenemos nuestras capacidades y nuestras habilidades, pero tenemos que entrenarlas, podemos mejorarlas, ¿vale? Entonces, cambiar altibajo de voz, moverme, hacer que participe la gente. Hay muchos trucos, muchas habilidades, muchas herramientas para que la gente no se desenganche. Conectar con sus intereses también es ver por dónde les puedo llegar a ellos. Si hay algo relacionado con la música y la historia y yo quiero engancharles con algo de la historia, pues busco música de esa zona o de esa parte del mundo, de esa parte de España, y vamos a ver si con la música los engancho, o con algo relacionado con una película, o con la ropa que fabrican allí, que casualmente, o con un festival de música que hacen en esa ciudad que quiero explicaros. En fin, conectar un poco con sus intereses, dejar un espacio también dentro de lo apretados que van a veces los temarios y tal, conectar muchas veces, dejar 5 minutitos, o si dais otro tipo de actividades, otro tipo de talleres, dejar 5 minutitos, o terapia incluso, dejar 5 minutitos de la terapia al principio o al final, simplemente para que os cuenten algo relacionado con sus intereses. Pues me encanta la moda, me encantan las Nike Jordan, no sé qué, o las Nike Air Force One de color no sé qué que han sacado, que son una edición especial de no sé quién. O hablar 5 minutos de fútbol, de moda, de lo que sea. O sea, dejar siempre un espacio al principio o al final de alguna sesión, no de todas, de alguna sesión para conectar con los intereses de los adolescentes y las adolescentes. Es algo que les encanta que nos pongamos en su lugar y que escuchemos sus necesidades, al final, su ego un poquito. Al final estamos diciendo que para ellos son muy importantes muchas cosas, pero si no nos preocupamos de saber cuáles son, pues difícilmente vamos a conectar con ellos. Es más importante en muchos casos conectar antes de comunicar que preocuparnos de comunicar muy bien si no conectamos con ellos. Negociar más que imponer, bueno, funciona muy bien. Hay cursos específicos y herramientas específicas de negociación, que esto incluso pues para poner límites, para poner normas y los límites dentro de las normas y explicar las consecuencias y negociar las consecuencias, siempre funciona mucho mejor que imponer. Y sobre todo a ciertas edades en las que ya los adolescentes, cuando llegan a esta edad adolescente, o han pasado un proceso de aprendizaje previo, o si ya no han llegado ahí sin él, es muy difícil imponer las cosas cuando no se han impuesto antes, funciona mucho mejor la negociación. Entonces,
practicar este arte de la negociación que os va a funcionar mucho mejor que la imposición. Motivar. Esto forma parte también de los básicos como la negociación. O sea, funciona mucho mejor motivar que imponer. Funciona mucho mejor motivar que todo relacionado con la autoridad. Es que antes esto se decía y lo que se decía aquí se hacía. Bueno, pues hoy no funciona. Eso ha cambiado, el contexto social, el contexto de libertades, el contexto de derechos de las personas y de los adolescentes, pues ha cambiado. Entonces hay que motivar, hay que enganchar a la gente, hay que enganchar a los adolescentes, hay que preparar actividades alternativas que a ellos les gusten, y por eso digo, y todo está muy relacionado al final con el conectar. Conectar con sus intereses nos ayuda a encontrar herramientas y alternativas de ocio y de conexión que nos ayuda a motivarles. Y bueno, y esto es un poquito un foco, mantener un foco muy encendido siempre, un faro mirando a las señales de alarma. Cambios importantes de amistades, cambios si tienen faltas en cualquier ámbito en el que estemos trabajando con ellos, bien en la educación social, en la educación escolar, en el ámbito de la terapia, en cualquier ámbito relacionado con las adolescentes y adolescentes, muy pendientes de amigos, faltas, cambios de rendimiento, cambios bruscos de conducta. Pueden estar sucediendo cosas que nos estemos perdiendo. Bueno, vamos a ver los factores concretos, algunos de los factores concretos. Voy a retroceder un poquito para atrás. Ahí a la derecha, insomnio y problemas de sueño. Vamos a ver, estrés y ansiedad, depresión, autolesiones y trastorno de conducta alimentaria y conductas adictivas, ¿vale? Con la primera, bueno, insomnio. Hemos hablado antes que el no descansar correctamente, ¿cómo afecta a los adolescentes? Afecta al desempeño, no rinde. Les cuesta concentrarse, se desconcentran y se aburren y están más irascibles e irritables. Como mínimo eso. ¿Cuáles son las principales causas? Pues una higiene del sueño inadecuada, que no duerman las horas que tienen que dormir, que tengan el sueño cambiado, que no tengan una constancia de sueño, es decir, que no duerman todos los días 8 horas, unos días duermen 4, otros 6, otros 2, otros 8. Entonces, es importante que tengan una higiene de sueño adecuada, que sea más o menos una rutina de sueño, que un ratito antes de ir a dormir tengan un rato de relax previo en el que no tengan estímulos, que no se acuesten jugando a la videoconsola, que no se acuesten jugando con el móvil, que no se acuesten viendo una película de acción. Ese tipo de cosas ayudan a que luego el descanso sea adecuado y luego que las condiciones ambientales sean adecuadas, que el ruido, la luz, etcétera, pues ayuden a dormir. Que si se pegan una noche de juerga por ahí, al día siguiente te vas a levantar a la misma hora o poco más tarde que si no te hubieras ido de juerga. Porque si al final lo que te dejo es cambiarte el sueño o echarte luego una siesta muy larga, te vamos a cambiar el sueño y vamos a entrar en una espiral de no rutina que va a acabar afectando al sueño del adolescente. Y luego, como educador, pues, ¿cómo podemos ayudar aquí? Pues educar en la importancia del sueño, practicar terapias conductuales como el control de estímulos, tanto previo como a lo largo del día, si puede estar influyendo en la rutina de sueño del adolescente, y la reestructuración cognitiva en el caso de que sea esto, la forma de pensar, lo que esté llevando al joven, a lo mejor pues, que aparezca una ansiedad de todo el día, aparezca al filo de la noche. O sea, reestructurar un poco cognitivamente el pensamiento del joven en las horas previas a dormirse o qué le está sucediendo a lo largo del día para que cuando llega la noche no pueda dormir. Y solo en casos muy concretos con prescripción profesional utilizar fármacos, porque hay muchos riesgos asociados a los fármacos, tanto de efectos secundarios como de posible adicción y luego pues cuesta mucho dejar ese fármaco que nos ayuda a dormir y dormirme por mis propios medios. Entonces yo esto lo recomiendo siempre como última opción. Y siempre supervisado, por supuesto, por un profesional. Bueno, estrés y ansiedad en adolescentes. ¿Cómo afecta el estrés y la ansiedad en los adolescentes? Pues muchos se sobrecargan, no pueden, tienen una sensación de no puedo, no llego. Esto puede llevar a una ansiedad, un retraimiento, incluso agresiones, enfermedades físicas asociadas a esos cambios hormonales que acaban produciendo una liberación de sustancias y esas sustancias afectan físicamente a las personas. Destrezas inadecuadas para afrontarlo, como el uso de drogas y alcohol, que muchas veces es lo que está detrás del consumo o del abuso de drogas y alcohol. Una falta de capacidad de afrontamiento del estrés y ansiedad y al final me evado pues tomando drogas y alcohol. Principales causas. Cuando se percibe una situación como difícil, penosa, bueno, esto es una respuesta adaptativa al estrés. Cuando tenemos una situación complicada, una situación estresante, el cuerpo tiene tres formas de responder. O peleo, me enfrento,
huyo o me bloqueo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre en esas situaciones? Que aumenta la respiración, aumentan los latidos, etcétera. Y cuanto más estrés hay y más peligrosa siento la situación y menos recursos tengo para afrontarla, pues peor me pongo, ¿vale? Bueno, como padres, ¿qué podemos hacer como padres o qué podemos recomendarles a los padres para tratar esto con los adolescentes? Detectar los cambios comportamentales de los adolescentes cuando veamos que tienen un comportamiento alterado, que les vemos conductas ansiosas, que se muerden las uñas, que comen de más, que contestan y están excesivamente irascibles sin una situación aparente, que cuando vienen los exámenes no hay quien los aguante. Pues ahí es cuando tenemos que detectar esos cambios. Ahí tenemos que escucharlos, provocar que no se sobrecarguen, ¿vale? Ayudarles con actividades que les ayuden a estar relajados, enseñarles destreza de manejo del estrés, igual que a nosotros como adultos nos las tienen que enseñar, pues a ellos también se las tenemos que enseñar, no nacen con ellas. Respaldar la participación en deportes y otras actividades prosociales. El deporte y la música, en muchos casos, son dos herramientas muy, muy potentes para rebajar el estrés. No hay nada, y esto es prácticamente así si lo pensáis todos. No hay nada como poner una canción que te guste en un momento de estrés o de ansiedad o de malestar para que te cambie el ánimo de una forma radical e inmediata. O sea, hay pocas cosas tan potentes como una buena canción que me guste para cambiarme el estado de ánimo de forma inmediata y relajarme de forma inmediata. Entonces, no lo usamos tanto como necesitamos, pero es muy potente. Hacer deporte es muy potente porque me refuerza a muchos niveles. Lo que pasa es que me requiere un tiempo. En muchos casos, depende de la actividad, me puede requerir un estado de forma físico determinado, pero hacer un poquito de deporte, salir y darme un paseo que me dé el aire o pasear al perro o hacer un trote relajado, un footing relajado, pues eso no me requiere una actividad, una forma física excesivamente preparada, pero sí me ayuda mucho. Evitar el uso de excitantes, hombre, si estoy estresado y estoy ansioso y en el caso de los adolescentes les encantan las bebidas tipo Monster y todo esto que ahora se lleva muchísimo, que bueno, pues era lo que en otras épocas pues también usábamos con otros nombres, pero ahora pues el Red Bull y todo eso que en la época a lo mejor más nuestra adolescente pues ya empezaba a despuntar, pues ahora son las Monster y todo esto llevan cantidad brutal de teína, cantidad brutal de cafeína y un exceso de excitantes en situaciones de estrés y de ansiedad ya potentes, pues no son amigos de relajar esto. Tomar un descanso en situaciones que causan estrés. Lo que hablamos, escuchar música, hablar con un amigo, invitarle muchas veces a decir, oye, tómate un descanso cuando estés en época de exámenes o cuando estás en una época complicada de estrés para hablar 5 minutos con un amigo, una amiga, contarle cómo te sientes. Si no me lo quieres contar a mí, tómatelo con una amiga. Dibujar, escribir, pasar un rato con una mascota, en fin, cada uno que busque sus herramientas, pero recomendarle al adolescente y al adolescente cuando está con una situación de estrés importante, se tome un Kit Kat, se tome un momento de desconexión y que haga algo que le ayude, que identifique herramientas que le hagan pasar a sentirse bien o que le ayuden a sentirse muy bien de una forma muy inmediata. Y eso ayuda a relajar el estrés, sobre todo cuando no tenemos mucho tiempo. Tener amistades sanas. Las amistades sanas, o sea, el tener buenas amistades, buenas amigas y buenos amigos, es una gran terapia social. Y eso tenemos que fomentarlo las adolescentes y los adolescentes. No siempre van a gustar las amigas y los amigos que tienen. Bueno, ahí podemos detectar malas influencias, pero también puede que estemos poniendo nosotros un filtro muy alto. Entonces, ojo con eso, porque si para el adolescente y el adolescente son amistades sanas, aunque a nosotros no nos guste, porque a veces no nos gusta no porque sea una mala influencia, sino porque no estudia como a nosotros nos gustaría, pero es una buena persona y es una buena amiga, es un buen amigo. Entonces, ojo, vamos a separar los intereses del rendimiento, de alguna forma, ¿vale? Y si es una buena amistad para mi hija o para mi hijo, porque veo que le ayuda a estar mejor, voy a independizar eso de si es estudioso, trabajador o no estudioso, ¿vale? Y más allá que pueda ser una mala o buena influencia, el que sea una buena persona. Y algunas herramientas para educadores relacionadas con estrés y ansiedad. Pues aprender ejercicios de relajación y respiración. Yo aquí siempre recomiendo una muy sencilla que es coger el aire en el doble, coger el aire y soltarlo en el doble de tiempo que se tarda en cogerlo. Lo cojo en 5 y lo suelto en 10. Una respiración un poco profunda, tirando a diafragmática, en la que es muy fácil de explicar a un adolescente. Coge aire en 5 segundos y suéltalo en 10. Y haz eso durante X tiempo hasta que te relajes, hasta que estés más tranquilo. Con eso bajamos las pulsaciones, bajamos la tensión sanguínea, relajamos el pulso y ayudamos a que la situación estresante relaje por sí misma. Desarrollar el entrenamiento de destrezas afirmativas como la asertividad, aprender a pedir las cosas que no sean ni de una forma agresiva ni de una forma pasiva, sino de una forma intermedia, equilibrada.
Ensayar y practicar situaciones que causan estrés. Por ejemplo, si me tengo o me pone muy tenso el hablar en público, voy a practicarlo, voy a ir a hacer clases de oratoria con un público que esté como yo, aprendiendo a trabajar ese hablar en público. Aprender destrezas prácticas para enfrentarse a la situación. Por ejemplo, tareas grandes, a veces nos queremos comer la tarta toda de golpe. Y dices, oye, una tarta, pues si la parto en porciones y me la voy comiendo poco a poco, es más fácil de hacer. Si me agobio viendo la tarta entera, pues oye, pártela en porciones y primero me voy a comer esta, luego esta, luego esta, luego esta, y antes de darme cuenta me he comido la tarta entera. Disminuir el hablarse de manera negativa a sí mismo. A veces no podemos evitar un pensamiento negativo, pero una regla que funciona muy bien es la regla de 1-3. No puedo quitarme un pensamiento negativo a la cabeza, pero sí puedo estimular 3 pensamientos positivos. Y eso, más o menos, en la psicología positiva se entiende que es el equilibrio entre el pensamiento negativo y los positivos. Por cada pensamiento negativo que me venga a la cabeza, 3 positivos. Y aprender a sentirse bien haciendo un trabajo competente, no perfecto. O sea, fomentar en los adolescentes el hacer un trabajo bien, el que sea aceptable. No, que no busquen la perfección, porque al final la perfección da lugar a frustración cuando no se hace perfecto. Y hay veces que hay que relajar ese nivel de perfección y decir, oye, que sea competente, que se vea un esfuerzo, que se vea que lo has intentado y que has hecho algo bueno. No tiene que ser perfecto, porque la perfección es muy difícil de conseguir y cuando no llegamos frustra mucho. Tampoco se trata de ser mediocres, ojo, sino de que sea competente, un trabajo competente, un trabajo bueno. Bueno, sobre depresión, autolesiones y trastorno de conducta alimentaria, que son así, abarcan mucho, pero vais a ver que tienen mucha relación entre sí. Bueno, la imagen personal afecta mucho al adolescente, como hemos dicho, está dentro de sus prioridades. La imagen personal y corporal es cuando están desarrollando el autoconcepto y por tanto esto es muy importante. Las primeras relaciones y las primeras amistades marcan, si son sanas y son buenas, pues van a marcar en positivo y si se llevan malas experiencias cuando están arrancando la adolescencia, pues van a marcar en negativo. Es decir, si el primer noviete o la primera novieta me falta el respeto psicológicamente, me dice que tengo que perder peso, que qué feo estoy, que qué fea estoy, que tal y que cual, pues al final eso va a marcar toda mi adolescencia probablemente. Y puedo acabar desarrollando un TCA o puedo acabar desarrollando una depresión probablemente por esa mala primera relación. Entonces, ojo con esas primeras relaciones y amistades, hay que reforzar mucho porque marcan mucho. Hay una influencia muy grande en las redes sociales, es lo que os he dicho. Si encendéis el Instagram o el TikTok y ponéis la lupa de buscar, lo primero que te aparecen son influencers, chicas y chicos, cuerpo 10. Bueno, pues hay que relativizar todo eso y, bueno, buscar otras fuentes dentro de las propias redes sociales, otras fuentes de referencia que no sean solamente los cuerpos 10, porque eso hace mucho daño, de verdad. Aislamiento y conductas desadaptativas. Bueno, pues al final cuando el adolescente empieza a manifestar este tipo de conductas desadaptativas y aislamiento, podemos pensar que detrás hay algo de esto. Entonces hay que estar también muy pendientes ahí. Causas. Autoestima baja. Importantísimo reforzar el autoestima, reforzar el autoconcepto, un autoconcepto sano. Que no se ponga el foco solamente en lo negativo, en las carencias, sino fomentar mucho que se fije en todo lo positivo que tiene. Bueno, en la tristeza como parte contra la alegría, a veces hay que manifestar tristeza para entender la alegría, pero ojo, una tristeza profunda lleva a depresión y puede llevar a un trastorno de conducta alimentaria. Entonces, la tristeza profunda y duradera en el tiempo no es algo sano. El apego inadecuado, o sea, hay que preocuparse de las adolescentes y los adolescentes, preocuparse de ellos es preguntarles, estar pendientes, qué te pasa, cómo estás, y no estar dando tampoco besos y abrazos todo el día, que también, pero bueno, no es el objeto principal. Y la falta de socialización. Bueno, recomendaciones a padres y adolescentes. Fomentar el autoestima positiva, dar mucho feedback, mantener un buen nivel de comunicación, charlar de temas sociales, porque sí, hablar de porque sí. Observar cambios físicos alarmantes, vigilar el aislamiento social y, si es posible y os sentís capacitados, si es importante que lo intentéis, haceros amigos en redes sociales para ver qué sigue, qué publica, intereses, amistades, un poquito conocerle en ese otro ámbito en el que más lo desconocemos porque no estamos pendientes. Y bueno, algunas herramientas para educadores, apoyar el desarrollo socioemocional, hacer tutorías individuales, que ya lo hemos comentado antes, hacer seguimiento del día a día, los cambios importantes, fomentar la integración, hacer muchas dinámicas de grupo, muchas dinámicas en las que se tengan que integrar unos con otros, fomentar que estos perfiles bajos que están un poco más desadaptados, más introvertidos y tal, que participen con diferentes personas de la clase, no dejarles a su libre albedrío, sino intentar integrarles a todos. Hablarles del bullying, del acoso, del respeto, valores, un poco de, sobre todo, de integración. Enseñarles a aceptarse como son. Es verdad que la imagen es muy importante, pero si ponemos ejemplos de personas que no son tan top o tan 10 y
que han alcanzado éxitos, que han llegado lejos, que son actores, actrices importantes, pues también vamos a ayudar a que lo vean como algo más normal. Y motivarles siempre a que tengan un motivo por el que hacer las cosas, ¿vale? Que no caigan en esa desidia o que podamos sacarles lo más posible de esa apatía. Conductas adictivas. Bueno, pues este también es un tema top ahora mismo. ¿Cómo afecta a adolescentes? Dolores de cabeza, insomnio, mucha inseguridad en las relaciones, genera las conductas adictivas y a veces son causa y a veces son consecuencia de esa conducta adictiva. Problemas de relaciones sociales, abandono escolar, aislamiento y conductas desadaptativas y abandono de responsabilidades. ¿Qué causas están detrás de la adicción en general? Una autoestima baja y una inseguridad, que no se ha fomentado un autoconcepto positivo. Experiencias presenciales negativas, cuando les ha costado relacionarse presencialmente bien, tienden a usar sustancias y drogas para desinhibirse y eso es muy peligroso. El confinamiento y los cambios por la pandemia, obviamente, pues lo que estamos diciendo, han fomentado mucho ese aislamiento, esa falta de habilidad social y ahora, pues bueno, me desinhibo tomándome X sustancia que me hace estar sin ningún tipo de filtro y sin ningún tipo de problema y ninguna vergüenza. Falta de habilidades sociales y descontrol parental. Recomendaciones a padres de adolescentes. Bueno, hay que fomentar, y muchas son repetitivas, fomentar la autoestima positiva, dar feedback, mantener un nivel de comunicación. Bueno, un estilo educativo democrático, en el que haya un equilibrio entre autoridad y apego. Equilibrio de autoridad, cariño, es lo que, bueno, es lo mismo, es el símil del estilo educativo democrático que se explica ahí. Observa cambios conductuales y psicofísicos, hay que tener los ojos muy abiertos, con los cambios de amistades también, y bueno, el hacerse amigo, esto es una recomendación también para esta parte. Algunas herramientas para el educador. Apoyar el desarrollo socioemocional, ¿vale? Que muchas veces, bueno, pues es el que está detrás de todos estos factores. Observar puntos calientes de los centros, las entradas, las salidas, zonas cercanas, quién viene a buscarles, cómo vienen, todo ese tipo de cosas. Fomentar la educación en adicciones, ¿vale? Hay que dar mucha actividad preventiva, hay que contar mucho, no de esto te hace mal o qué te hace bueno, sino de qué está compuesto, un poco para qué las usamos, por qué usamos, qué está detrás del uso de las drogas, qué está detrás del uso del abuso de las tecnologías. Bueno, todas esas afectaciones no directas, sino un poco las que menos conocen. Uso responsable de las tecnologías, el uso sano, las tecnologías están ahí, hay que usarlas, pero hasta dónde está bien usarlas, para qué se pueden utilizar bien y dónde está el punto de corte en el que ya empiezan a ser, bueno, pues negativas. Y tratar individualmente a los jóvenes más vulnerables, ¿vale? O sea, dedicarles esa atención que necesitan. Bueno, y ya como resumen, pues conceptos vitales. Comunicación, estilo educativo, hay que conectar con ellos. Antes de comunicar, conectar con los jóvenes, trabajar mucho la autoestima, reforzar las habilidades sociales, ser ejemplo, hay que ser ejemplarizantes. Si nosotros decimos una cosa contraria a la que hacemos y no somos coherentes con lo que decimos, no va a calar el mensaje. Reforzar en las carencias, saber adaptarnos, observar, negociar, hacer seguimiento de las cosas. Cuando veamos un adolescente con ciertas precariedades y carencias, hacer un seguimiento, no hacer una primera y ya con eso me olvido. Responsabilizar y apoyar, sobre todo apoyar mucho. ¿Qué podemos trabajar o qué recomiendo sobre todo que trabajéis mucho con ellos en cuanto a habilidades sociales? La tolerancia a la frustración, la tolerancia a la incertidumbre, la resiliencia, la asertividad y el autocontrol. La tolerancia a la frustración porque hay que enseñarles a sufrir. La tolerancia a la incertidumbre la tienen, bueno, vienen arrastrándola mucho esta pandemia, pero es importante que la sigan trabajando porque la incertidumbre en la vida va a ser una constante, con el trabajo, con las relaciones sociales, con las amistades, con las parejas. La resiliencia, esa capacidad de hacer frente a los problemas cuando ya creemos que no podemos más, pues también la hemos desarrollado mucho en esta pandemia, también ellos la han tenido que afrontar, pero no saben ni ponerle nombre muchas veces. Entonces, pongámosle nombre y trabajémosla. Asertividad, bueno, aprender eso, a decir las cosas desde un modo de comunicación ni agresivo, que no parezca que estamos atentando al otro y disparándole, ni reprimiendo lo que tengo que decir, diciéndolo sin ofender. Y el autocontrol, la capacidad de controlarme, de decir, oye, tómate una pausa, respira y en 5 minutos hablamos, tranquilízate y hablamos, que aprendan a parar, que aprendan a que esto no tiene que ser un tengo que empezar y terminar del tirón. No, oye, te puedes tomar una pausa, parar, relájate y ahora seguimos, porque ahora mismo no es un momento productivo. ¿Vale?
Bueno, esto es lo que os decía el profesor de Historia, que os mandaré eso de la forma de opinar. Y ya por último, pues si queréis, dejamos 2 o 3 minutillos, lo que permita María ya, para hacer alguna pregunta o comentar algo que queráis, que no os quedéis con las ganas, que ya estamos, pues bueno, 10 minutillos sobre la hora, ya sabes, María, se me va. No Siempre. Eres incapaz. Me cuesta No queremos mucho, abusar justo, de ti. No queremos abusar de ti. Si alguien tiene una pregunta de medio segundo, pero no podemos abusar de Pedro, de su viernes tarde, de lo generoso que siempre, de lo muy trabajadas que tiene las ponencias. Yo es que tengo aquí un adolescente que me ha hecho salir 40 veces, no encuentro esto, no encuentro lo otro, me voy, llego tarde, dame dinero. No he podido atenderla, la veré luego en diferido. Pero es verdad que mil gracias otra vez, una vez más, querido Pedro. Y desde luego una pregunta o media pregunta, pero de un segundo, porque de verdad no podemos abusar del ponente. A ver, Sagrario. Buenas tardes. Hola. ¿Se me escucha? Sí, perfectamente. Buenas tardes. No sé si la respuesta será de medio segundo. La pregunta seguramente no, ¿eh? Entonces, te doy todo mi permiso para que si ves que esto se puede ir un poco de mano, me digas, cortamos y en otra ocasión, Sagrario, ¿vale? En primer lugar, darte las gracias por la ponencia. Es la primera vez que tengo una ponencia contigo y me ha resultado muy interesante. Y en segundo lugar, ya lanzar mi pregunta, ¿vale? He visto que toda la ponencia, que es estupenda, pero que se centra mucho en lo que podemos considerar como la primera y la media adolescencia, y tal vez se nos escapa un poco lo que es la adolescencia tardía, esos adolescentes de 18 a 21 años. Y especialmente desde mi prisma, que probablemente sea de todas las personas que hemos estado escuchando la ponencia, de las pocas que no se dedica a la educación, ni nada que tenga que ver con educación, ni nada que tenga que ver con lo social. Soy estudiante de pedagogía por interés personal, no porque me dedique a ello, mi profesión es completamente diferente. Seguramente de todos los que estamos aquí no nos hayamos preguntado esto, que a mí sí me ha ocurrido, ¿no? ¿Cómo puedo gestionar a aquellos compañeros adolescentes, entendiendo los adolescentes tardíos de 18 a 21 años, que no han vivido esta pandemia en el aislamiento, sino todo lo contrario? Te pongo en situación. Yo soy militar de carrera. La pandemia me pilló destinada a la unidad militar de emergencias, en el grupo de intervención de primera acción. No me voy a explayar más, sabéis lo que supuso en Madrid, en pleno Madrid, la pandemia más dura para todos los militares y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Como sabéis, los adolescentes tardíos de 18 a 21 años ya forman parte de esos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y ya estaban desempeñando funciones en ese momento que no era eso que vosotros habláis, el estar aislados en su casa, el estar pendiente de las redes sociales, el perderse una parte de la educación, que es algo tremendamente importante. Yo que tengo sobrinos de esas edades, lo he vivido en primera persona y sé lo que le ha supuesto para ellos. Pero para estos otros que no han vivido esa parte, sino la parte de, en vez de estar aislados, vivir la pandemia, trabajando, siendo los únicos que no están aislados, que además han tenido que hacer una labor muy compleja, muy complicada, en unas etapas para las que probablemente todavía no estuvieran preparados para hacer esa labor. Yo como compañera, que en este caso soy compañera, que le lleva mucha edad y mucha experiencia, pero compañera, cuando detecta algún síntoma, ¿tú qué me aconsejas que puedo hacer con estos compañeros? Que yo creo que les puede llegar a suponer un problema muy grave lo que han vivido durante esta pandemia en primera persona. Bueno, muy bien, es un punto de vista muy diferente, muy propio y... Lamento sacarte de tu punto de confort. No, me encanta, sé que no tiene nada que ver con la... Me encanta que salgan estas cosas. Te voy a intentar contestar, muy generalista, porque habría que enfocarnos en de qué secuela concreta estamos hablando. Bueno, la ponencia sobre todo va muy orientada a la adolescencia efectivamente inicial y intermedia, porque es donde tenemos más capacidad de acción, ¿vale? Es donde podemos influir más, ¿vale? ¿Por qué? Porque el adolescente tardío ya está en una etapa donde ya viene con una formación y con una experiencia muy adquirida, ya está más cerca de la juventud casi del adulto joven que del adolescente, ¿vale? Porque incluso hay muchos que ya te digo, los 18 años ya han cortado, muchos autores cortan en 18 años la adolescencia, o sea, ya los consideran jóvenes, ya no los consideran adolescentes. ¿Qué ha supuesto para estos adolescentes tardíos que se han tenido que dedicar a la pandemia?
médicos recién licenciados prácticamente, enfermeros que acaban de terminar la carrera, militares, policías recién licenciados, o sea, gente que ha tenido que afrontar una situación muy dura sin una preparación emocional quizá adecuada. Bueno, pues sobre todo yo creo que nos han demostrado que son capaces, que la capacidad del ser humano para madurar de forma más acelerada cuando las circunstancias lo requieren. Porque yo creo que es un poco cuando nos vemos abocados a una situación de estrés, bueno, dada, que no podemos hacer nada contra ella, digamos, que tenemos que salir y funcionar, pues ahí nos enchufa la adrenalina y lo hacemos, ¿vale? Lo hacemos en muchos casos sin plantearnos ni las secuelas que va a haber después. Y entonces eso que ha generado que estas personas probablemente han madurado muy rápido, mucho más rápido y han demostrado posiblemente una capacidad de respuesta mucho mayor de la que tendría que tener un adolescente o joven o adolescente tardío de esa edad. Ahora bien, ¿qué secuelas pueden traer eso a largo plazo? Pues cuando ya pasa ese estirón inicial de adrenalina, ese estirón inicial bueno, de respuesta, de estímulo-respuesta que requiere la situación, pues pueden venir unas consecuencias posteriores, que es cuando ya analizas, cuando ya reflexionas esa situación. Y entonces ahí pues puede venir, se pueden dar circunstancias como el estrés postraumático, o sea, esto causa traumas. Porque has vivido situaciones de pérdida, has visto un dolor insufrible en muchos casos, has tenido que gestionar el encerrar a gente en su casa y trabajar con gente que se negaba a vivir ese aislamiento. O sea, han tenido que trabajar situaciones muy duras, eso puede generar un estrés posterior que hay que trabajar, que hace una reestructuración cognitiva con esas personas. Entonces, ¿qué consejo te puedo dar? Que trabajen mucho la situación de reestructuración cognitiva y el autocontrol emocional, ¿vale? Para aprender a convivir con una situación que no han podido prever y que se han visto abocados a ello, y sobre todo reforzar que han sido capaces de afrontarla, como ha sido la mayoría de los casos. Y en el caso de personas que no hayan sido capaces de afrontarla, pues hay otro trabajo. A ver, es muy general, ¿eh? Yo, si quieres, te invito, Sagrario, a que si tienes alguna duda concreta por correo, es el mismo correo del que os he mandado el enlace de la ponencia, me hagas ahí la consulta concreta pues seguro que estás pensando en alguien, en algún adolescente tardío concreto, con un problema concreto, trasládamelo por correo y te doy una respuesta más concreta. Desgraciadamente, Pedro, concretamente no, porque la persona a la que estoy pensando la hemos perdido ya por un suicidio. Entonces, me planteo más las opciones de futuro, evitar que eso llegue. Vale, pues el suicidio es que es todo un mundo el que hay detrás del suicidio y las causas del suicidio. Entonces, bueno, pues ahí evidentemente no ha habido esa capacidad de gestión emocional. O sea, ha podido la situación con la persona, no sé, habría que ver un poco el contexto, hay que analizar el contexto de la persona, pues cómo, hasta llegar hasta ahí, cómo ha vivido, cómo le han enseñado a vivir esas experiencias, qué preparación tenía, si ha tenido alguna pérdida familiar o no la ha tenido, alguna pérdida de algún compañero, algo que le ha marcado. O sea, tiene que haber una experiencia que le haya marcado detrás posiblemente para llegar a definir eso. Y sobre todo lo que te digo, en los adolescentes, en muchas ocasiones es muy difícil prever el suicidio, es muy difícil anticiparte, porque a veces es una situación muy impulsiva. O sea, es una decisión muy impulsiva. Los adultos lo maduramos mucho más. Y cuando una persona habla de suicidio ya en la adultez, o es que estoy pensando, es que me voy a quitar de en medio, es que no sé qué, a veces se dice, cuando una persona lo dice no lo hace, y es justo al contrario. Cuando una persona lo dice es que ya está pensando en hacerlo, ¿vale? Esa idea empieza a aparecer. Pero los adolescentes a veces es un pico de estrés, un pico de tensión, y decido que no puedo más y me quito de en medio. Y ya está. Entonces, a veces intentamos buscar cómo anticiparnos a esa situación, y salvo que haya unas evidencias muy claras que me lleven, en ocasiones es impredecible. Tomo nota de tu oferta y es posible que algún día te escriba Bueno, para que me contestes más concretamente. Muchas gracias por tu tiempo. Sé que te he sacado de un poco de lo que tenías previsto para hoy y agradezco mucho tu tiempo. De verdad me gustaría, ya por interés personal, que me contaras algo más, algún detalle más del caso para poder darte una respuesta más precisa. Tomo nota, Pedro. Muchas gracias. ¿Vale? Bueno, pues ya llevamos 20 minutos fuera de tiempo, ya cortamos aquí. Muchas gracias, Pedro, muchas gracias a vosotros por conectaros. Tenemos otra también dentro de un par de semanas, ¿no? Me parece que es. Sí. Es de esta temática, pero referida no para profesionales, sino para público en general.
por si queréis apuntaros o deseáis recomendárselo a alguien, porque nos la va a dar Pedro también. Gracias a vosotros, gracias a ti una vez más, Pedro, por haberte ofrecido a darnos la ponencia. Que tengáis una muy buena tarde y, bueno, muchas gracias. Seguimos trabajando. Gracias, un Gracias abrazo. a todos y buena tarde y buen fin de semana. Adiós.